buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo anda la mesa? Todo este maravilloso equipo humano. ¿Cómo estás, ¿Cómo Nico? Alfredo, Muy bien, Mariano, muy bien. Agustina, Buenos días. John, Cande. Buenas. Bueno, 2 de abril y ya arrancó. Bueno, Milei que en un rato se va a Estados Unidos para. Ya es una mala forma, ¿no? De encarar el día. Sí. Pero hace minutos Está nada bien, más. es el 2 de abril, Día de la Soberanía, va a Estados Unidos. A la soberanía. En verdad es consecuente Claro. con lo que es Claro, Milei. por eso. A recibir el premio Make America Great Again. Él Sí. está haciendo todo para que Debe estar América convencido que sea América. great. Debe estar convencido que América es el continente, ¿no? Todavía. Pero ya en el comienzo de la mañana arrancó con el acto oficial, el acto que se hace ahí en Plaza San Martín, en Retiro, con algunas particularidades. Por un lado nos comentabas, Mariano, antes de entrar al aire, que no dejaron entrar a veteranos. Sí, ¿Esto es así? exactamente. Reportaban los veteranos a los medios que tenían los móviles allá que había habido una lista muy, muy acotada de funcionarios y un puñado, decían así, de veteranos de guerra resuelto por el ejército argentino, o por lo menos eso es lo que decían estos veteranos, y la inmensa mayoría de ellos, que todos los años concurren al acto, que todos los años participan, están en el cenotafio, le rinden homenaje a sus compañeros caídos, se quedaron afuera de su propio homenaje. Recordemos que este es un homenaje a los combatientes Sí, claro. y a los caídos, y el presidente de la Nación optó por hacer un supuesto homenaje sin combatientes, o por lo menos sin la mayoría de los combatientes que habían decidido concurrir, ellos y sus familias. La verdad que las escenas que daban cuenta ahí frente al cenotafio eran muy equívocas, muy raras, e incluso decían que nunca había sucedido algo así, que el año pasado, ya con Javier Milei en la presidencia, se había repetido la dinámica de todos los años, que era acceder a la zona del cenotafio, participar del acto, rendir homenaje e irse. Y este año los habían mantenido afuera, una especie de corralito, y después que se retiró Milei, después de que terminó su alocución y que se transmitió a la cadena nacional, solamente en ese momento y cuando lo autorizaron las fuerzas de seguridad pudieron pasar. Tremendo. Vamos a repasar 2 momentos del discurso que dio por cadena nacional Milei, porque son muy significativos de lo que piensa y de cómo actúa el presidente argentino. Escuchémoslo. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo Cortemos así ahí, podemos cortemos dar el ahí. segundo paso. Primero, está completamente al revés esa apreciación. Acá Cande, Sí. Alfredo podrán ayudarme, pero la historia demuestra que los países llegaron a ser prósperos cuando pudieron ejercer su soberanía y decidir para sí qué les convenía durante una cantidad de tiempo que los llevó por la vía del desarrollo. Pero además, ¿cuál es esa vía hacia la prosperidad que imagina Milei? Abrir las fronteras, abrirse al comercio. Y lo dice el mismo día que Donald Trump está por anunciar probablemente el paquete de medidas de protección del comercio norteamericano, de la industria norteamericana, más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual habla de que no tiene la menor idea ni siquiera de a dónde con quién está yendo a hablar, porque no se condice para nada lo que dice con lo que sucede en el mundo. Es un desvarío conceptual, digamos. Uno puede decir, bueno, es ideológico, es incluso hasta político, pero es un desvarío conceptual sobre la historia económica de los países y los países que se desarrollaron y la coyuntura. Vos ahí estabas mencionando con precisión lo de Donald Trump, pero también en Estados Unidos, pero podés ver China, podés incluso ver los debates que hay dentro de Europa. Lo que dice, la verdad, es si esto se lleva a la práctica de la Argentina, es que es convertir en colonia, es una colonia. Así es. Él lo que tiene en mente, aunque no lo exprese, pero sí va a ser en la práctica, es convertir a la Argentina en una colonia. Sí, lo está haciendo porque en Sí. términos de política exterior, por ejemplo, desde el primer día que se alineó completamente. Totalmente. Hay una cuestión ahí entre la soberanía y el desarrollo que justamente
la vocación y la identidad soberana es la que permite el desarrollo y un desarrollo próspero pensando en el conjunto de la población argentina. Y nosotros no es que estamos diciendo esto en los primeros meses de gestión de Milei. No, Milei ya pasó un RIGI que permite que a los 3 años nosotros perdamos básicamente cualquier tipo de ganancia sobre la extracción y sobre las inversiones de empresas que van a ser en su mayoría empresas transnacionales. Entonces ya en las decisiones concretas hay una falta de soberanía ni una pérdida de soberanía en relación a cómo estábamos hace 2 años. Absolutamente. Y después, cortito, un segundo fragmento del discurso de esta mañana, que es probablemente la peor frase sobre el tema Malvinas dicha por un presidente en democracia en la Argentina. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Eso que está haciendo Milei es contrario a la Constitución Nacional y a la doctrina de estos más de 40 años de democracia y desde la guerra, porque lo que se reclama es la soberanía sobre las Islas Malvinas. Después, una vez que eso se consiga, lo que hagan los actuales habitantes de las islas, que son una población colonial implantada, bueno, está en ellos. Si ellos quieren seguir viviendo allí y ser argentinos o ser parte de la Argentina, son bienvenidos como todos los habitantes de la tierra que lo deseen. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Y si se quieren ir a vivir a Australia, a Gran Bretaña o a las Islas Maldivas, porque se escribe parecido, bueno, que hagan lo que quieran. Pero lo que acaba de decir Milei es una barbaridad. Es una barbaridad y de alguna manera implica una renuncia a la soberanía. Ojo, porque no hay una postura muy concreta de este gobierno en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía de las islas en la ONU, por ejemplo. Ojo, porque esto puede ser tomado en la comunidad internacional como una frase tibia en algún punto que no termina de marcar una postura muy clara. Pero además del antecedente, perdón, además de que es malo a nivel de política internacional, ya se demostró que no es eficaz. Es decir, la Argentina ya transitó el camino de la seducción de los malvinenses, de los kelpers. Básicamente les regalábamos osos de peluche. Así es. A los malvinenses les mandaban los ositos Teddy. Guido Di Tella era el canciller de Carlos Menem que exploraba esa vía. Y la verdad que mucho resultado no dio, con lo cual, ¿por qué debería pasar ahora? Y además la tradición de la Argentina en esto de la comunidad internacional es la de exigir la soberanía por un tema territorial. Entonces él está yendo en contra de toda la tradición y todos los años acumulados de Argentina peleando una vía que tiene que ver con nuestra soberanía territorial y con que las Malvinas argentinas efectivamente son parte de nuestro territorio. Es un discurso. Entonces no tiene sentido este planteo. Son 2 planteos pro-británicos, digamos, para traducirlo. Digamos, va en línea con la política de Gran Bretaña con respecto a las Islas Malvinas. Por eso es una línea colonial, pero cuando agarras y decís, bueno, no voy a pedir la soberanía hasta que no sea una potencia. O sea, Gran Bretaña, seguí vos con las Malvinas y explotando los recursos naturales. Segundo, bueno, busquemos la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas, que es la línea también de los británicos. Es una vergüenza. Es una Además, vergüenza que un la presidente... autodeterminación, si fuese un pueblo originario, es otra discusión. Pero esto es una autodeterminación, como decía Nico, de una población que fue implantada ahí como colonos. Pero eso es la línea británica. Sí. Entonces, lo que tenemos es un presidente que tiene la línea británica vinculado con la soberanía de las Islas Malvinas. Es que ya lo dejó expuesto, ¿no se acuerdan lo de David Cameron? Ahí lo estaba repasando cuando él dijo no es una provocación, tiene todo el derecho a visitar las islas porque hoy están en manos del Reino Unido, de nuevo. No es casualidad que la política británica hacia las Malvinas se haya vuelto más agresiva a partir de que asumió este gobierno, porque los dejan, básicamente. Che, pero quería ir a otro punto, también relacionado con las Malvinas, pero también relacionado con lo que está pasando ahora en la Argentina, porque todos recordamos que durante la guerra de Malvinas hubo una intensa campaña en los medios de comunicación y por parte del gobierno militar para hacerle creer a la población argentina que lo que estaba pasando en las islas no estaba pasando. La famosa, o infame, habría que decir, tapa de "estamos ganando", la tenemos ahí en la placa número 10. Estamos ganando, esta es una tapa de la revista Gente en el comienzo de la guerra de Malvinas y que fue seguida
unas semanas más tarde por otra etapa igualmente infame, que es la de Seguimos Ganando, que está en la placa número 11. Ahí está, Seguimos Ganando. Digo esto porque el gobierno de Milei y el aparato mediático que lo sostiene es muy del estamos ganando. Y si no me creen, repasemos, por ejemplo, estas palabras del propio presidente argentino que tenemos en el tape 5. No solo que bajamos la inflación de 54 a menos del 1,5% en mayoristas, no solo eso, con lo cual terminamos con deflación en dólares, no solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, bajamos la pobreza de 57 a 34, con lo cual sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y el PBI subió. Bueno, más vamos ganando que decir sacamos de la pobreza a 10 millones de personas cuando están cayendo el consumo de carne, de leche, de yerba a su piso histórico. Es difícil, pero no es el único. También el diputado José Luis Espert, candidato este año, se supone, en la provincia de Buenos Aires, una de las figuras más importantes que tiene el oficialismo, también tiene su propio Estamos Ganando. El programa está funcionando y está funcionando cada vez mejor. La economía está creciendo, los salarios reales están creciendo, la pobreza ha bajado 15 puntos, el desempleo ha bajado 1,3 respecto al peor momento que fue el primer trimestre de 2024. O sea, todo está cada vez mejor respecto del incendio que nos dejó el kirchnerismo. Por supuesto, no es que estamos en Suiza, pero estamos todos los días un poco mejor. Como esto va a continuar, y esto tiene grandes chances de continuar y continuar cada vez mejor, el kirchnerismo desaparece políticamente en la Argentina. ¿Por qué? Porque si el negocio del kirchnerismo es la miseria de los argentinos y nuestro programa, el que lidera el presidente Milei, es un programa a favor de los argentinos, para los argentinos cada vez estén mejor, bueno, eso por definición deja de lado a la política que persigue la miseria. Bueno, estamos ganando, ¿no? Falta salir con las banderitas nomás para parecerse a lo que sucedía en esa época también. Federico Sturzenegger, mientras hace elongaciones y trota al costado de la cancha, por si lo llaman para entrar en lugar de Caputo, también mira a la tribuna y le dice, estamos ganando. Durante la recuperación de la economía, que empieza con fuerza a partir de finales del segundo trimestre de este año, los salarios reales, vos sabés que vienen recuperándose sostenidamente, ¿no? Y entonces me parece que eso en algún sentido... Por supuesto, ¿no? Uno siempre quiere estar mejor, digamos, lo que el kirchnerismo nos hizo caer mucho, no se puede pretender que Javier en un año transforme esto en Dinamarca, uno empieza un proceso de recuperación, pero, repito, de una caída muy, muy significativa durante el kirchnerismo, y yo creo que la gente lo que más siente es esa esperanza, ¿no? De que acá algo cambió, que me parece que estamos yendo a una situación claramente de estabilidad macro, porque... Javier Milei toma el toro por las astas, ¿correcto? O sea, hace lo que nadie hizo. Estamos ganando, dice Federico Sturzenegger. ¿Me dejas decir algo, sí, claro, Nico? Porque además de esta actitud permanente de los funcionarios de este gobierno de mirar a cualquier otro país menos a la Argentina, es decir, siempre el ejemplo a ver, en este caso para Federico Sturzenegger, es Suiza. Pero es una persona que ha estado tantas veces en la administración pública, Sturzenegger, que bien podría haber mencionado la Argentina. Todavía no estamos en Argentina, o no volvemos a la Argentina donde él estuvo ya en otro gobierno. Es decir, podría haber dicho, podríamos o querríamos volver a la Argentina de Fernando de la Rúa. Creo que es menos atractivo que Suiza. Podríamos volver a la Argentina de Mauricio Macri, que él también integró gabinete, pero parece que de esa se olvida. Él prefiere mencionar Suiza como norte, pero no la Argentina. Es decir, él ya estuvo es la tercera vez. Sí, claro. No, y además por alguna razón se olvida, ¿no? Distorsiona los datos y de lo que está pasando. Ismael Bermúdez, nuestro colega, publicó en su cuenta de Twitter, a partir de una nota que publicó en Clarín, que hay 450.000 aportantes menos a la seguridad social. ¿Eso qué significa? Que trabajadores formales quedaron fuera del sistema durante un año, durante Milei. O sea que la situación del mercado laboral, la situación de los ingresos de los trabajadores está peor. Además están más vulnerables. La situación de las jubilaciones. Claro, más vulnerables, más frágiles, por el tema, como decía Martín, de la protección previsional, pero también la protección de la salud, cuando vos estás en la informalidad. O sea que la situación del mercado laboral es dramática. Y, pero... y hay un latiguillo, se ve que repite por ahí.
yo la vas a saber. Digamos, el tema acá y los kirchneristas es cualquier cosa. Che, sí, porque aparte pega. Hoy salió el sol, es por culpa de los kirchneristas. Todo, si todo baja, es el kirchnerismo. todo Sí, es el kirchnerismo. pero perdón, te agrego algo, Pues, Alfred. parece hasta... Es el medio personaje patético, de parece. Capusotto, ¿no? Claro, Pero peor que nunca, aparte, porque el macrismo también lo hacía, pero esto Sí. ya es una exageración. Pero extrema. recordemos que hace varios meses el gobierno hizo una reforma laboral, eliminó las multas por el empleo no registrado y demás, con el alegado propósito de formalizar la economía y que esta formalización de la economía redundara en más ingresos a la seguridad social para financiar las jubilaciones. Es decir, las jubilaciones se pagan con los ingresos de los trabajadores en blanco. Ismael Bermúdez nos acaba de contar que hay 500.000 de trabajadores menos en blanco, menos, es decir, 500.000 menos de aportes a las jubilaciones. Es decir, es el tiro en el pie, es la tragedia autoinfligida. Milei se enoja cuando se habla de reforma provisional. Lo echaron al ex titular del ANSES porque habló de reforma provisional y dijo, no, nosotros no vamos a hacer una reforma provisional. Primero tenemos que hacer una reforma laboral. Sí, lo más probable es que el Fondo Monetario Internacional le pida las dos cosas. Siempre, Claro, lo van a poner, siempre lo ponen en la... Siempre está en la lista. Con las dudas está ahí. Igual para las cartera. mujeres ya hubo una reforma provisional, porque el fin de la moratoria ya Claro. está presente, Y el- así que de facto. ya Y existe congelar de el bono facto. también de alguna manera Sí. fue una manera de bajar 2 escalones. Es así, lo que está todas las diciendo es así. jubilaciones. Están avanzando. Ahora, si ustedes me dicen, mira, no le creo a Milei, no le creo a Sturzenegger, no le creo a Spert, está Adorni, que es vocero, y que dice que Por nunca ahora. miente. Y si nunca miente, tenemos que creerle que nunca miente, ¿no es Sabían me cierto? mira. Y ¿Qué ahora- Este es su terreno. Adorni dice que la Es gente tuyo. está empezando a ver los resultados. Lo bueno es que él pone la cara y si esos resultados están, va a ser él el que sume un montón de votos. Pero a ver, yo lo quiero escuchar, a lo mejor le creemos, ¿eh? Ahora vamos a escuchar. Dale, dale. Escuchémoslo. Y bueno, y ahora se empieza a ver que todo eso empieza a tener resultados que hacen a la vida de los argentinos en el todos los días, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es que una persona deje de ser indigente o deje de ser pobre y pase a tener, y pase a vivir, pase a comer todos los días, pase a tener futuro, empieza a tener previsibilidad de lo que pasa porque tiene menos inflación? Es muy importante. Tiene mucha empatía, se ve. No, lo de comer todos los días se cae con la caída del consumo de la carne, la leche. Eso se cae solo, no hay que... Yo no le Yo creo que iba a decir vivir mejor y le parecía demasiado. Dijo, no voy a decir vivir mejor, voy a decir comer Claro. todos los días, que es más difícil de... Le falta Bueno, decir que volvió el asado. el que dijo que la gente vive mejor, es más, dijo que la gente está claramente mejor, fue Luis Toto Caputo. Si no me creen, Vos escuchar. estás recorriendo a todos. ya vos. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien es nuestra producción, a quien le agradecemos por el inmenso laburo que hacen todos los días para detectar estas cosas. Y el crecimiento de la economía, porque en algunos sectores por ahí se puede sentir y en la calle no se siente todavía. ¿Por qué no se siente? Disputo, yo creo que se recontra siente en la calle. ¿En dónde? En la mayoría de los sectores, yo hablo con todos. No, yo creo que ya se siente, los salarios reales ¿Con vos subieron habló? casi Jubilados tampoco, me 6% parece. desde noviembre, desde noviembre. Siempre si tomo- sector privado formal. Sí. Si tomo diciembre, 18. Desde noviembre subieron, si no me equivoco, 6% ya, en términos reales, ¿sí? Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta, porque mucho se dice a veces, uy, no, la gente está mal. Sí, claro, pero digamos, si uno dice esa frase suelta, pareciera como que uno tiene la culpa de que la gente está mal. No, Ya no. venía mal, dice. No, la gente estaba mucho peor. O sea, ahora la gente está claramente mejor. No somos Suiza. O sea, estamos en un proceso no revertible. Pasaron Dinamarca, claramente Suiza. mejor, Sí. y así lo ¿Qué pasa? reflejan No se los acordaron números. bien el Se olvidaron guión. de Perú. Pero chicos, Era ni Perú Majul hace un le rato. creía. Caputo es Ya otro si que ni podría Majul le decir, cree. no somos todavía la Argentina que éramos cuando yo también era ministro de Economía, que era la de Mauricio Macri. Pero Caputo Che, hace 10 días en otra nota había dicho que estábamos yendo a ser como Perú. Claro, se no olvidaron. como Suiza. Pero Qué ni difícil. Majul le dice dónde estamos mejor. En el Newman, donde vive. Yo no él. la siento, yo no. Pero Déjame bueno, compartir una nota que hizo ayer Rodrigo Núñez con claro. esto de estamos todos mejor. Se vienen las Pascuas y el precio de la canasta aumentó hasta un 104%. Y en el cálculo que había hecho Rodri decía que inclusive si le duplicaran el haber mínimo y lo que tiene que ver con el incremento de las jubilaciones, los jubilados no pueden comprar un huevo de chocolate con los precios de hoy en día. Esa es la situación Claro. que se está viviendo, ¿no? Porque
Si no, queda solamente en cómo ellos lo ven sin datos concretos. Estos son los datos. Tal cual. Y aparte es lo que yo siempre repito acá, esos no se hacen cargo del primer trimestre. O sea, los primeros 3 meses de Milei no existe. Ayer lo dijo muy bien Fernando Alonso, y me quedo de esa frase que dijo: Macri nos hizo cargo de los últimos 6 meses de su gobierno y Milei nos hizo cargo de los primeros 6. El peronismo gobernó 5 años. Entonces. Sí, Macri tuvo la decencia, entre comillas, y perdón que lo diga, de haber afirmado que su gobierno económico había terminado en un agosto. periodo en 6 agosto, meses antes, claro. 6 meses antes. En cambio, acá no dijeron directamente nada. fingen demencia, pero no ni siquiera sobre los 3 meses, es decir, fingen demencia respecto de la devaluación Claro. del 18%. No, pero además, está bien, ya varias veces lo dijimos sobre el tema de los números. El INDEC subestima la tasa de inflación. Entonces, digamos, pongamos que esté bien el cálculo de Caputo, cosa que es difícil porque claramente estamos viendo que se equivoca con los números, que es bastante torpe en las declaraciones. Dice que aumentó un 6% en términos reales. O sea, la evolución del salario formal aumentó un 6% respecto a la evolución de la tasa de inflación. Pero como esa tasa de inflación está subestimada, casi en 16, 20 puntos, entonces el salario real sigue por debajo y sigue por debajo, bastante por debajo. Y ese salario real además es solamente el de los formales. Formales. Que perdieron casi 500.000 puestos desde que arrancó Milei. Así es. Todo el Thierry necesita su Gómez Fuentes, su revista Gente que diga estamos ganando. Y acá no es la excepción. No son solo los funcionarios del gobierno los que salen a decir que están ganando, cosa que es hasta lógica, porque uno no es funcionario de un gobierno para salir a decir, che, la verdad es que nos comimos 5 goles. Salvo que seas del gobierno de Alberto Fernández. Salvo que seas del gobierno de Alberto Fernández, es cierto. Bueno, hay varios dispuestos a ocupar ese rol en este gobierno. Arranquemos con Esteban Trebuch, que hace algo que es muy común también en esta época, en los Gordos Dan, en los Trebuch y demás, que es que cuando alguien va a discutir algo que dice el gobierno, en vez de contraponer argumentos o lo que fuere, salen a cuestionar a la persona que hace el cuestionamiento, sale a discutir, diría el presidente, falacia dominem. Escuchemos a Esteban Trebuch. Y por todas partes, que es difícil de comprender que haya bajado la pobreza cuando lo que marca el sentido común, lo que uno ve cuando camina y vive la vida. Y también en contraste con otros datos, como qué sé yo, que baja el consumo de leche y de carne, es difícil de entender que haya subido la pobreza. ¿Cuáles son los datos concretos? Concretamente el INDEC lo que dijo es que la pobreza en el segundo semestre de 2014 es del 38,1%, son 17,9 millones de pobres, medidos por ingresos estamos hablando. Sí. En el primer semestre era de 52,9, entonces ahí es donde se registra la diferencia más fuerte. Son números, en absoluto no son números así como para festejar, digamos, ¿no? Ellos festejaron muchísimo. Muchísimo. Dame la cara, jueguen. A ver, ¿cómo hiciste la cara? No. Yo te digo una cosa. De sorpresa. ¿Cómo? Yo no entiendo nada. 14 puntos menos. Pero, ¿cómo? 14 puntos de caída. Los datos primero, sí, los datos primero, dice Friedman. Los datos primero. Vamos los datos. Pobreza de estos dos, ¿sí? 52,9. Algunos hacen otro número porque no cuentan. Esta es la herencia. Esta no, sí. Son los pobres que venían abajo de la alfombra. Diciembre. Vámonos, ponelo. Yo me corro. No me den bola. No me escuchen. Miren esto, no me escuchen. O ponelo otra vez. ¿Cuánto cuesta aparecer ahí para Petovelo? Porque no tiene nada que ver con la noticia, ¿no? Es un banner publicitario. Pero lo dice un graph, tiene que ser cierto. A ver, Argentina está lejos de ser la panacea del paraíso, por supuesto. Si hay 38% de pobres, es decir, somos un país pobre. ¿Qué país decís? ¿Dinamarca, Suiza? Ahora, hay un sector de la ciudadanía, yo sinceramente no lo puedo creer. Sinceramente, directamente, son mentirosos. No quieren ver lo que está sucediendo. Yo no sabía que Alberto Fernández era presidente en el primer semestre de 2024. Estoy sorprendida, se ve que calculé mal las fechas. Alberto Fernández fue presidente en el último semestre de 202019 y en el primer semestre de 2024. Tuvo un periodo más largo, fueron 5 años. Claro, por eso hizo tan largo. Increíble. Pasemos a Neura.
el stream de Fantino, donde también... Che, no perdonaron uno. Agarran... ¿Cómo es? Tano, ¿qué esto hicieron? de sacar a 10 millones de la pobreza. Estabas aburrido, prepárense porque va a ser el caballito de la campaña. Van a decir, sacamos 10 millones de la pobreza. Claro, sí, va a ser el eslogan. Sí. Habrá que ir a buscar a los que no, ¿no? Si vos no saliste de la pobreza, no votes al gobierno. Escuchemos lo que decían en Neura. Un presidente, o sea, en realidad un cambio de época, y votamos un presidente que sacó a 10 millones de personas de la pobreza. Se puso la Argentina al hombro. Con políticas espectaculares en la macroeconomía. ¿Por qué entonces con esto, con la inflación y con todo lo que vemos día a día y lo que dijimos hace 2 meses, pueden empezar a entender al que todavía no entiende por qué lo quieren voltear? Claro. Así, porque están lisa y haciendo llanamente. todo lo posible para voltearlo. Exacto. ¿Sí? ¿Sabés qué? Voltearlo. Y te voy a decir algo, es una mierda decir, no me digan cuca, esperen, es una mierda decir 38%, no, es gente, boludo. Claro, son casi 10 palos de personas, son 10 millones de personas, ¿entendés? 10 millones de personas que viven un poquito mejor, ¿está? Van a salir y te van a decir que no se ve y toda la pinta. La foto. Y ahora se van a ¿Dónde empezar. está? Yo hoy ya escuché gente quejarse de que la desigualdad con que la clase media la sufre, que el que antes estaba mejor ahora está mal. Algo nuevo. Los reyes de la... Bueno, ¿pero en qué se basan? ¿En qué estudio, en qué datos se basan? Desclasado, no sé qué. Claro. No, la clase media ahora no vive peor que antes. El dato del pobreza. Van a cuestionar el dato de pobreza. Van a cuestionar todo. Hay mucha gente que quizás le cuesta imaginarse 10 millones de personas salir de la pobreza, caer en la pobreza. Lula... A lo largo de 8 años de sus primeros 2 mandatos, en un caso que está siendo investigado a nivel mundial y estudiado a nivel mundial como uno de los de mayor éxito redistributivo de la historia del mundo, del planeta, sacó 30 millones de personas de la pobreza en un país de 200 millones de personas, con lo cual sería el equivalente a sacar 8 millones de la pobreza en la Argentina. Eso tuvo implicancias, como por ejemplo que Brasil al final del segundo gobierno de Lula era una de las 10 economías más grandes del planeta. Había escalado gracias a esa salida de gente de la pobreza e incorporado un circuito productivo que había hecho crecer el país, había hecho que Brasil se consolidara casi como una potencia en el suroccidental. Algo que después se revirtió primero con las medidas más... de ajuste que tomó Dilma y que llevaron a que tuviera el mal final que tuvo, y luego con Temer y Bolsonaro. Pero a lo que voy es, más allá de la evidencia anecdótica de la gente en la calle, de cruzar estos datos con otros como el consumo de carne, de leche, de yerba, si Argentina hubiera sacado 10 millones de personas de la pobreza en un año, estaríamos viéndolo por todos lados. Sería, digo, el impacto... La transformación de la estructura económica argentina sería tal que estaríamos viendo un país irreconocible. Nada de eso está pasando, está todo en la imaginación y en la narrativa de este gobierno. Y que hay una cuestión metodológica que me parece importante porque por ahí a veces uno está muy tentado al comentario más irónico, pero hay algo que hay que entender, que es cómo se mide la pobreza en Argentina, que mide solo ingresos, o sea, lo único que mide, la única perspectiva que tiene en cuenta es la de ingresos, y sobre todo donde impacta el precio de los alimentos en términos de las canastas que hacen que vos tengas un umbral para salir de la indigencia y otro umbral para salir de la pobreza. Entonces, la vuelta a este 38% es ese núcleo de pobreza que fue aumentando y que tiene un piso más alto, sobre todo después de la pandemia, y que efectivamente quedamos en una Argentina que es más pobre que antes. Pero acá hay una cuestión a tener en cuenta, que cuando el salto es tan grande, ese salto se dio por esa duplicación del precio del dólar que decidió Caputo. Digo, no para sacar responsabilidad a Alberto Fernández, sino que fue una decisión de gobierno que hizo que se multiplicaran en ese primer semestre los precios de los alimentos y un montón de gente efectivamente no pudiera llegar a eso y tuviéramos una Argentina con más pobres que menos pobres, 52%, y que después con una tablita cambiaria y un atraso cambiario consecuente lograste que el precio de los alimentos bajen. Y ahora tenés un 38%. ¿Qué va a pasar en el primer semestre ahora que los precios de los alimentos volvieron a aumentar y que encima estamos en la antesala de un cambio en la política cambiaria? Cande, la inmensa mayoría de los pobres que el gobierno
gobierno alega haber sacado de esa situación son los que el gobierno de Javier Milei introdujo en la situación de pobreza. Claro, claro. Me parece que pero lo increíble, a ver, más sencillo, perdón, me agregan porque un dato estos más. 14 puntos son no solo mentirosos, sino flagrantemente mentirosos, como se mostraba. Son 3 puntos la diferencia real entre la pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández con la pobreza de Javier Milei. Y me agregan un dato más a que yo no recordaba. El Banco Mundial reconoció en un estudio que los 3 gobiernos kirchneristas sacaron 9 millones de personas de la pobreza en la Argentina. Pero claro, pasamos de la Argentina post-crisis de 2001 a la del 2015, que era el país más rico de América Latina. Eso pasa cuando sacás 9, 10, 8 millones de personas de la pobreza. Cambia toda la estructura económica de un país. Algo que acá no está pasando, o si está pasando no es para mejor, sino para peor. No, sobre los datos, yo, decía, porque una cosa es que lo repita Adorni, que lo escuchábamos, Caputo, que se llevó a un 53% de pobreza en el primer semestre de 2024 y se lo endilguen al anterior gobierno. Una cosa es que lo digan ellos, y otra cosa es ver que esto está que los periodistas te cuentan esta mentira. Lo que está mostrando Trebuch es mentira, pero no fue solo Trebuch, fue varios en estas 24 o 48 horas. Tenemos alguno más que salieron con esta mentira, pero una cosa, insisto, que lo digan los funcionarios, otra cosa es que lo diga el periodismo. Es una locura que el periodismo se suba a esta mentira, que es algo que está naturalizado. Entendemos que el pelado Trebuch básicamente es parte del gobierno, es un vocero. Bueno, tenemos más voceros, porque Alfredo está preocupado porque entren todos, ¿viste? No se vayan a olvidar de alguno. Escuchemos a Johnny Viali que decía esto la semana pasada. Llegó la hora de la verdad, era ayer, y esta analogía, este supuesto Rocky, sacó el gancho al mentón que nadie esperaba. De nuevo, parecía que se caía, parecía que estaba terminado políticamente, parecía que la oposición se lo llevaba por nocaut. ¿Y qué pasó? Mirá. Entonces, a continuación se va a votar el dictamen. ¿Sabes cómo terminó el partido? 3-0. Le metieron un gol al club de los devaluadores. Y fue un golazo. Le metieron otro gol a Cristina, que llamó 1 por 1 a cada diputado para frenar la ley del DNU. Y le metieron otro gol a los violentos, que ayer no pudieron hacer nada. Pero pará, Nico, me falta uno que está de vacaciones, Luisito. ¿Está de vacaciones o lo tenemos? A ver. No sé, a ver, quiero la producción. Esto es, lo pedís, lo tenés. Error de la producción, lo pedís, lo tenés. A ver. Te voy a hablar ahora mismo, atención con esto, porque esto sí que es parte de la batalla cultural, de los negacionistas. Nos acabamos de enterar todos nosotros hace poquito que la pobreza bajó del 52,9% al 38,1%. Esto significa que casi 7 millones de argentinos salieron de la pobreza. Los negacionistas de siempre dicen que no. Nos anunciaron oficialmente que la indigencia bajó del 18,1% al 8,2%. Es oficial. Con el mismo director del INDEC que tenía el peronismo, Marco Lavagna. Esto significa que hay en nuestro país casi 5 millones de indigentes menos. Usar la expresión negacionistas en la semana del 24 de marzo no es casualidad, ¿eh? Y mientras ajustan y mientras están sin cobrar los trabajadores de la EXEMA, tampoco. Es espectacular la aplicación del negacionismo. Falta que empiecen a hablar de que Milei es nacional y popular, digamos, absorber la terminología que habitualmente usan esos sectores. Igual para mí todo eso se corta rápido, ¿no? Sí, está claro. Yo tampoco creo que haya que hacer demasiado indignacionismo con esto. Sí, yo me indigno. Pero ¿sabes qué pasa? La indignación no va a modificar el estado de las cosas. El estado de las cosas se está modificando día a día con el deterioro de las condiciones de vida. Ahora, pero quiero agradecer a Majul. Porque me da un pie. La verdad que es el único que me dio un lindo pie. Porque mencionó a Marco Lavagna y el INDEC. Y entonces vuelvo sobre lo que antes dije, que estos datos de pobreza están subestimados precisamente porque está subestimado el índice de precios al consumidor. Como decía Cande, pues decís, bueno, ¿por qué bajó metodológicamente, estadísticamente, por qué bajó la pobreza? Es porque vos medís en relación a una canasta de bienes y servicios, y si esa canasta de bienes y servicios está mal medida en respecto a los precios que están incluidos dentro de esa canasta, bueno, está mal, entonces está subestimado. Si tenés subestimado entre un 16, 20 puntos el IPC, entonces también está subestimado la caída del nivel de la pobreza. Y también agradezco a Majul porque me da también el pie
Lo de Marco Lavagna ya es, y no me estoy indignando, es un papelón. Digamos, que él convalide que el gobierno frene la difusión del nuevo índice de precios al consumidor, ya es responsabilidad de él. Porque vos podés decir, bueno, estuvo durante todo el 2024 trabajando, puliéndolo, iba a salir en noviembre. Él salió públicamente dando una entrevista diciendo sí, que iba a salir en noviembre. Y ya estamos en abril y no sale. O sea que la responsabilidad ya es de él que no sale. Porque si no te deja Milei, si no te deja Caputo para falsear las estadísticas pensando en las elecciones, vos sos responsable. Y en todo caso, renunciá. Y si no renunciás, vos sos cómplice de la mentira de la difusión de los números que hace. Va a pasar la historia como el Moreno de Milei. O el Lino Barañao. No, quiero decir, porque la objeción que se le hizo durante muchos años y todavía pesa sobre él con justicia contra Guillermo Moreno es por la intervención al INDEC y la forma de amañar los datos. En aquella oportunidad la hizo amañando los datos que estaban vigentes en ese momento, es decir, tomó la metodología habitual del INDEC Moreno y la trastocó de modo tal, e incluso con una argumentación falaz que era decir, es para pagar menos de intereses de la deuda. Pero en cualquier caso tomó la metodología que regía en ese momento en el INDEC y la trastocó. En este caso, Lavagna no lo hace, pero deja que continúe una metodología que ya está desfasada. Perfecto, pero hay que concentrarse en Lavagna. Marco Lavagna, vos sos cómplice, si no renunciás, porque si no, vos sos funcionario. Teóricamente sos un funcionario técnico, venís de una corriente política y hiciste la continuidad. Bueno, sos cómplice de esta, porque si no, ya no es una cuestión y bueno, son unas presiones de unos meses. Puede ser durante un par de meses, pero ya después no, ya sos parte de eso. Tengo otra pregunta. Un gobierno que va ganando, que hizo 3 goles la semana pasada y demás. Racing ¿Tiene que ir a pedir? ¿Racing tiene que ir a pedirle el salvavidas a Cristalina Georgieva? No. ¿Y por qué entonces, si estamos tan bien, seguimos yendo a tocarle el timbre al fondo que no nos atiende desde hace rato? Ojo que tengo un montón de tapes también yo. Metele derecho. Porque vos, no solamente vos los trajiste. Ahí está. Entonces, mira, hay una cuestión clara que Caputo estuvo hablando a lo largo de marzo y nos encontramos que aceleraba la corrida. Aceleraba la corrida cuando decía que no sabía cuánto era el monto del total del crédito. Y entonces ahí salió, le pidió permiso a Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y ahí pudo decir que son 20.000 millones de dólares. Pero faltaba el otro dato, ¿cuánto es el primer desembolso? Vamos a escuchar a Caputo, que sería el tape 3, donde pidió, diciendo que le pidió al fondo que el primer desembolso sea mayor. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. Del 80%. No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más, ¿por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Entonces, a ustedes les están diciendo, nosotros ya adelantamos cosas que ustedes nos van a pedir. Nosotros ya hicimos todo. Entonces, así que por favor, nos adelantan un desembolso. Claro, más entonces lo que nosotros decimos es, está bien, puede no haber precedente de esto, pero no hay precedente tampoco del fondo firmando un acuerdo con un país que ya ha hecho todos los ajustes y más de los que tradicionalmente el fondo pide. Entonces, la lógica sería, cuando terminan esos ajustes, ¿ustedes cuánto desembolsaron? No desembolsaron el 20, 30 o 40. Bueno, nosotros ya terminamos. Entonces, estamos diciendo, sería más lógico que ya que hicimos todos estos ajustes, el desembolso inicial sea más alto. Nueva torpeza de Caputo, porque él dice 20, 30, 40%, queremos más. Y sale el salvavidas de Cristalina. Se la ve muy preocupada en la imagen, ¿eh? Los quienes están en YouTube verán una Cristalina Georgieva muy preocupada por Caputo, que tiene un brazo muy femenino. Y le dice a la agencia Reuters que va a ser del 40%, o sea, de unos 8.000 millones de dólares
que le parecería bien eso. Razonable, sí. No lo afirma, pero sea del 40%, pero Caputo está pidiendo más. Razonable, dijo. 40% es razonable. Razonable, pero... digamos, él le está pidiendo más y ya salió también a decirle, no, mirá, hasta el 40%, que ya sería una excepción, darle un 40%, y hay que ver de esos 8.000 millones de dólares, si se los dan, cómo va a utilizarlo, porque hay un punto central, es decir, ¿son de libre disponibilidad o no? Caputo dice que es para cancelar las letras del Tesoro. ¿Cuántos de esos dólares, que es el total, serían de lo que se denomina libre disponibilidad? La operación funciona de la siguiente manera. Los dólares que nosotros recibimos, ¿sí?, pasamos a recomprar esas letras intransferibles que les vendió Kicillof para sacarle los dólares en el pasado. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del Banco Central. Las reservas son de libre disponibilidad. O sea que si yo no leo mal, si el primer desembolso es importante, ustedes lo van a poder usar como quieran dentro de las reservas del Banco Central. Sí, son reservas del Banco Central. Ahí está parte de la fábula de la construcción de lo que es el tema de las letras del Tesoro. En realidad es para tratar de utilizarla en forma libre. Esto es lo que aspira Caputo, del mismo modo que es lo que hizo en el 2018, que en el 2018 dilapidó las reservas. Pero Alfredo, una pregunta, porque no sé si coincidís conmigo, pero es contradictorio el argumento de que van a usar los dólares para recapitalizar el Banco Central y la siguiente oración es... Bueno, y eso nos da libre disponibilidad para usarlo. Claro. Entonces no estás recapitalizando el Banco Central, es dólares que entre y se va. Si es para recapitalizar el Banco Central, estás haciendo lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Si son de libre disponibilidad, estás haciendo algo distinto de la premisa que te plantea el Fondo Monetario. Exacto, o sea, se contradice en el mismo párrafo. Pero es la fábula que ellos quieren vender respecto, pero digamos, están desesperados porque los dólares se le está yendo del Banco Central, entonces quieren mostrar que tienen los dólares en el Banco Central para tratar de evitar la corrida. En realidad, que cuando aparecen los dólares, los que están corriendo dicen, bueno, tenemos los dólares, nos apuramos todavía más para sacar los dólares. Así funcionan las corridas. Bueno, ellos vuelven a apostar a lo que ya fracasó durante el gobierno de Macri. También el Fondo Monetario Internacional vuelve a reiterar este fiasco, pero bueno, en todo caso será para una cuestión política. También hay otro de los giros que es Caputo tropezando con sus palabras, que está vinculado con qué es lo que pasa con las reservas, que si bien en las reservas van a recuperarse las que se están perdiendo. Las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días, o sea que no es una preocupación. Bueno, un poco es en línea con lo que antes estaba mencionando. Se va a cumplir una semana más o menos, ¿no?, de esta entrevista. Vos fíjate la cantidad de veces que volvemos una y otra vez a esta entrevista, porque a cada hora se va haciendo cada vez más contradictorio, cada vez más brutal el choque contra la realidad de lo que plantea Caputo. Y además habría que sumar como elemento este viaje medio imprevisto, medio de raje de Javier Milei a Estados Unidos, ahora a pedirle escupidera, vaya a saber si para que Trump le dé el aval y el empujón final con la negociación con el fondo, o para ver si el Tesoro de Estados Unidos le pone algo de plata a la Argentina. Ayer hablé con una de las 3 personas más importantes del Ministerio de Economía, en off, no quiero contar quién es, pero son las 3 personas más importantes del Ministerio de Economía. Me dijo 3 cosas. A ver. Uno, me tiró un título. El plan es mucho más fuerte que la volatilidad, pues yo le decía, se está yendo todo al carajo. Me dijo, hay volatilidad, pero el plan es mucho más fuerte que esto. Lo segundo, me dijo que el acuerdo se va a cerrar antes de lo que son las reuniones de primavera, donde va a ir Toto Caputo. Esto es el 21 de abril. Del 21 al 26. O sea, igual esto ya algo se sabía. Eso lo dijo Cristalina también. Claro, exactamente, también lo dijo Cristalina Georgieva. Antes del 21 de abril vamos a tener acuerdo cerrado, no hay ninguna duda. Y lo tercero es que me dijeron el gobierno que es razonable
que Cristalina haya dicho que es razonable el 40% del acuerdo que va a venir. Bueno, es un se porcentaje... están tirando razonables de un lado a otro. Pocos se conforman, ¿no? Es un porcentaje Está muy contento esta persona. No, es un porcentaje elevado, 40%. Sí, es mucho. Que hagan un desembolso inicial de 8.000 millones de dólares. Va en línea a lo que sucedió durante el gobierno de Macri, que fue un desembolso también más grande, fue de 15.000 millones el primero. O sea que, digamos, vuelve a ser un caso excepcional. Pero lo que también es excepcional es lo que decía Milei sobre el crédito del 2018. Nosotros estamos haciendo el paralelismo sobre que es muy parecido lo que está pasando ahora con lo que pasó en el 2018. La única diferencia es que Milei en el 2018 decía otra cosa. Tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. Vale, lo que va del año. Me agobia. Bueno, recién hablaron de Antesica y... Estaban hablando, no sé, el 2018 estaban hablando de ahora. No, vos agarrás y estaba hablando ahora. Solamente que Milei es el presidente ahora. El Caputo es el mismo Caputo que ahora. Y es el mismo Caputo. Pero volviendo también para hacer el recuerdo de ese 2018, Expert también tenía su opinión. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Si Caputo tenía amigos en fondos de inversión, o es el Messi de los fondos de inversión, ¿para qué lo ponen ahí? Es como el famoso, ¿viste el tape, el video de YouTube? ¿Para qué me traen si saben cómo me pongo? ¿Para qué, lo ponen ahí? Lo pone Macri. Pero ¿para qué lo ponen ahí? Macri cree en Caputo. Decían que era el Messi. Lo que pasa es que el fondo le dice, todo bien, será tu Messi, todo lo que vos quieras, pero nosotros no te vamos a liberar más plata, como la que van a anunciar mañana, si tenés a este tipo que hace lo que él quiere. Nosotros queremos en el Banco Central a alguien que haga lo que nosotros queremos. Es una pregunta a vos, que sos el economista de la mesa. ¿Quién va a pagar todo esto? Nosotros, la gente, los chicos que están detrás de... Me encanta porque Spar se pregunta, no sé dónde va a terminar trabajando. En su gobierno termina trabajando. Pero está bueno recuperar lo de Spar porque estoy de acuerdo con lo que dice Spar sobre cómo va a terminar lo que es su gobierno de hoy. El tema es la suma, ¿no? Está diciendo todo lo que es el su gobierno 2000, de hoy. ¿Estás de acuerdo con Expert 2018? Pero porque está haciendo un buen análisis, está haciendo un muy buen análisis de Milei 2014. Lo cual habla bien de su capacidad intelectual y muy mal de su estatura moral, ¿no es cierto? Bueno, pero para terminar, porque es lo que estuvimos viendo también con toda la línea que vos estabas marcando, y nos fue feliz ver toda la primera línea de los Gómez Fuente y de Atlántida de las Malvinas, pongámosle todo kirchnerismo, todo la deuda del Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿es culpa del kirchnerismo? Bueno, lo dice Caputo. Siendo al fondo, la diferencia está en que ahora, claro, en que lo hacemos más rápido. Ahora no es deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo allá por el 2011, 12, 13, 14, que emitía letras intransferibles, ¿sí? para sacarle los dólares al Banco Central. Bueno, punto uno. Lo del Fondo Monetario Internacional es lo que firmaste vos en el 2018, Luis Caputo. Y las letras intransferibles las hizo el kirchnerismo, la hizo el macrismo, la hizo Alberto Fernández. ¿Y quién más? La hizo Milei en enero del 2024. También emitió letras intransferibles. O sea que lo hicieron todo. Pero pongámosle todo K. Ellos le sacan el jugo a algo que las encuestas demuestran
En su momento me acuerdo que habían hecho un informe muy interesante donde una gran mayoría del país creía que la deuda la había tomado Alberto Fernández. Claro, sí, Entonces, sí. ellos explotan esto. Así es. Así que en 5 años a lo mejor van a decir, sí, la estafa libre la hizo Cristina. En 5 años estamos hablando en esa. Che, en un rato Mariano tiene data muy fresca sobre el paro del 10. También vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana en el Senado con los cortesanos y lo que puede pasar en cualquier momento en la Corte Suprema respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar hablando con Agus de lo que está pasando en la ex-ESMA. Se redobla la persecución del gobierno a los trabajadores en el área de derechos humanos y están respondiendo. Está habiendo una lucha que vamos a repasar en un ratito nada más, igual que los datos de recaudación, Cande, sí, que dicen mucho de la economía real. Pero es 2 de abril. Y me parece que es importante detenerse en esto, porque estamos ante un gobierno entreguista, estamos ante un gobierno que no tiene ningún tipo de decoro ni de sentimiento de respeto por lo que significa la nación argentina. Tano, te voy a pedir primero si podemos volver a ver el de hoy a la mañana cuando Milei decía que los Kelpers son los que tienen que decidir si ser o no argentinos, porque realmente eso no solamente es anti-argentino, es un antecedente muy peligroso para la posición de la Argentina en el mundo internacional. Ustedes saben que más de la mitad del planeta, si uno lo mide por población, vive en países que apoyan el reclamo argentino sobre las Malvinas. Y ese apoyo se fue construyendo a lo largo de muchos años porque gobierno tras gobierno, y sin importar si eran peronistas, radicales, de derecha, de centro o de izquierda, mantuvieron una postura muy dura sobre el tema de que la soberanía no se negocia. Cuando un presidente da estas señales como la que vamos a volver a ver ahora, es una señal a todo el mundo, a todos los países del mundo, de que el país está dispuesto a negociar esa soberanía. Veámoslo. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran no existen ser los malvinenses, porque la población, en todo caso, que en este momento vive en las islas, no se reconoce a sí mismo como malvinenses porque no llama Malvinas a las islas. En todo caso, se reconocen a sí mismos como Falklanders, que es otra cosa totalmente distinta. Son, de nuevo, una población implantada, no un pueblo, y por lo tanto no tienen derecho a la libre determinación. Pero que el presidente argentino un 2 de abril diga esto en una cadena nacional tiene efectos en cómo el mundo lee la autodeterminación o no de ellos. Sin embargo, esto no nos puede sorprender porque hay una larga trayectoria de Milei con mensajes por lo menos dudosos, si no directamente entreguistas respecto a Malvinas, ¿no es cierto, Johnny? Estas declaraciones vergonzosas del presidente son un colorario de lo que es su vida, en verdad, su vida con respecto a la causa Malvinas, y esto ya lo anticipaba, ya no como presidente en ejercicio, ni en campaña, sino mucho antes todavía. Digo, estamos hablando de una persona que es admirador, por ejemplo, de Margaret Thatcher. Uno se va olvidando de las cosas, Sí, porque hay claro. cosas que pasan tantas cosas, y además vamos a hacer un repaso a partir de ahí de todo lo que fue la campaña y también su presidencia, donde da gestos hacia lo que vemos hoy, a lo que termina siendo. Pero vamos a empezar a ver a Milei reconociendo su admiración por Margaret Thatcher en el tape 3. Mirá. ¿Con qué líder político del mundo se identifica y por qué? Yo, digamos, he señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que son testimonio de la libertad. Digo, el máximo libertador de toda la historia de la humanidad es Moisés, así es que, digamos, así que esa es una visión de un líder libertario, sin lugar a dudas. Después hay roles muy importantes como el que ha jugado Ronald Reagan junto al Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Bueno, Milei ya como presidente, ¿no? Ronald Reagan era el presidente de Estados Unidos mientras sucedía la guerra de Malvinas. Pero vamos al tape 1, donde habla de la importancia del rol que tuvo Margaret Thatcher en Gran Bretaña y en la guerra de Malvinas. Vamos a escuchar a Milei, mira.
Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Bueno, Milei no se le cae un San Martín ni de casualidad. No, ni de casualidad. Milei en el debate con Sergio Massa, unas declaraciones que dieron vuelta mucho en su momento, pero además no se arrepiente, no es que se le escapó, no es que dijo, bueno, se le cruzó por la cabeza a Margaret Thatcher. Vamos a ver el tape 2 donde él dice, no, la verdad que no me arrepiento, mirá. Gobierno empobrecedor. Él te tiró también con lo de Thatcher. Sí, sí. ¿Te sorprendiste ahí? Sí. ¿Te arrepentiste? No. Viste que hubo memes hoy, no sé si lo tuviste. No, me parece una chicana berreta y propia también de alguien mediocre, claro. Porque, mirá, esto es muy simple. Vos sos futbolero. Sí, re. Bien. ¿Qué pasa en el año 74 cuando en el Mundial de Alemania jugamos contra la Holanda? 4. 4, no sé. Sí. Y Cruyff la dejó, digamos, como si fuera una bolita, ¿no? Porque la gastó toda. Sí. La pregunta es, luego de ese partido, ¿vos dirías que Cruyff era un tronco? Por el hecho de que, digamos, le pegó un baile morboso a la Argentina. ¿A cuántos jugadores en otros términos más modernos? Mbappé no nos hizo 3 goles en la final. ¿Vos dirías que por eso es un mal jugador? Digo, me parece que eso muestra la calidad berreta de los políticos argentinos. Trebuch no dice nada, calladito escucha. Vamos a ver qué es Thatcher. Vamos a ver una declaración de Thatcher. Perdón, ¿cómo funciona la cabecita de este señor que utilizó la figura baile morboso también en el partido que Argentina le acaba de ganar a Brasil? Es lo mismo. Hay algo ahí en ese bocho. Sí, tal cual. Vamos a recordar una lamentable frase en este día para saber un poco de, bueno, qué es Margaret Thatcher. No sé si hay algún pibe mirándonos. Bueno, vamos al tape 4 y vamos a escuchar a Margaret Thatcher. Ese barco, dice Margaret Thatcher, era un peligro para nuestros chicos, se refiere al rendimiento del Belgrano. El comandante le dice, cuando notificó el cambio de dirección del Belgrano y pidió verificaciones, no podía creerlo, le dice el entrevistador. Discúlpeme, ¿qué ha dicho usted? El comandante pidió una reconfirmación de esa orden. Yo sé cuando le dimos la orden de hundir el Belgrano, dice Thatcher, y eso forma parte de la información pública. Sé que hundirlo era lo correcto. Y lo haría de nuevo. Recordemos que la pregunta tiene que ver con que el Belgrano fue hundido fuera de la zona de operaciones, fuera del teatro de operaciones de la guerra, algo que no está permitido según el derecho internacional. Por eso se lo cuestiona un periodista a Thatcher y ella dice no me importa. Es correcto y lo haría de nuevo. Eso es Margaret Thatcher, esto es lo que admira Javier Milei. Milei ya como presidente tuvo varios gestos repudiables con respecto a la causa Malvinas. Uno de los mayores para mí es haber metido un ex primer ministro británico en el balcón de la Casa Rosada. No había pasado nunca en la historia. Y en su reunión con Boris Johnson, Boris Johnson estaba por acá, estaba por la zona, Milei le dijo, vení, los dos tienen el pelo largo, tienen esa pose media rockera rara. Fracasó Boris Johnson. Fracasó por mal. Por el gobierno inglés. Totalmente, tuvo un paso muy fallido por... Y se terminó yendo después que lo engancharon en una fiesta en plena cuarentena. No sé si les suena. Sí. Bueno, se ve que en el caso de Johnson no le molestó tanto a Milei. Buen recuerdo. Bueno, ahí estamos viendo a la foto oficial de Milei con Boris Johnson, pero después lo saca a conocer el balcón a Boris Johnson, una imagen que obviamente recorrió todo nuestro país, para mal, lamentablemente. A ver si tenemos por ahí la imagen del tape. Tenemos un tape de Boris Johnson en el balcón de la Casa Rosada, el tape número 7, mira. ¡Boris! ¡Boris! Ahí salió, medio perdido, saluda. Boris Johnson en el balcón de la Casa Rosada. Sin entender mucho, él... Bueno, estas son imágenes que... Ahí está, saludando a Boris Johnson. ¿Quién le habrá gritado? Boris. Yo sabes que en ese momento estaba en la Casa Rosada y estaba... ¿Fuiste vos? No, yo no fui, pero estaba en la Rosada y a mí algunos me decían, che, guarda que lo va a sacar al balcón. Y yo decía, ¿cómo lo va a sacar al balcón? Y agarré y tuiteé y dije, no puede ser que... Guarda que esto puede pasar, pero no debería pasar, es algo imposible. ¿Cómo lo va a sacar al balcón? Pasó. Y empezaron los trolls de Milei a decir, hacelo, Javito, hacelo y me muero, para bardearme a mí. Empezaron a decir, hacelo y me muero, se empezó a viralizar el tuit y a los 10 minutos sale Boris Johnson. Fuiste el responsable. Tuya, entonces. Claro.
Lamentablemente. Bueno, estas barbaridades, esto es una barbaridad realmente. Ver un primer ministro británico en el balcón de la Casa Rosada. Perdonen que haga una pregunta filosófica. Sí, claro. La derecha nacionalista, la derecha, si querés, incluso que puede tener simpatías con la política económica de Milei. ¿Todo esto no le hace ruido? Claro que le hace ruido. Mira Villarroel se fue hoy, porque si hablamos a alguien de la derecha nacionalista, ponele. No compartió un acto con él. Nadie se acuerda, pero el 2 de abril pasado, hoy... Perdón, Aníbal, te voy a hacer una corrección. Sí. Nacionalismo es otra cosa. Bueno, por eso, es cuestionable también lo que estoy diciendo. Videla le hizo muy mal a este país. Entonces, si estás a favor de Videla, no son nacionalistas. Exacto. También está ese debate. ¿Qué es el nacionalismo? Envolverse en una bandera, tomar un mate no es ser nacionalista, es ser patriotero, es ser chauvinista. Nacionalismo es otra cosa. El quilombo que me metiste. No sé, no vamos a entrar en el debate. Está bien, es otro debate, pero está bien, también quiere consignar eso. Por eso digo, ponele que Villarroel también, pero es cuestionable. Todos nos olvidamos que hizo el 2 de abril pasado Milei. Porque decís, bueno, hoy fue a la Plaza San Martín como van todos los presidentes. O en verdad los presidentes van a Río Grande. Van a hacer la vigilia a Río Grande. Bueno, Milei fue a Tierra del Fuego el 2 de abril pasado, no sé si se acuerdan, y fue con Laura Richardson. Estuvo el 5 de abril en realidad, fue un poquito después, fue 2 días después. Claro. Sí. Pero se fue con Laura Richardson, vos sabrás muy bien quién es Laura Richardson. Entonces jefa del Comando Sur, es decir, del ala del Pentágono que se dedica a Sudamérica, América Latina. Exactamente, enviada a Estados Unidos. ¿Qué hizo Milei? Se puso a cantar la marcha de Malvinas junto a Laura Richardson. El anterior 2 de abril uno se olvida de lo que pasa en nuestro país, pero eso también pasó. Vamos a ver el tape 10, mira. Se entonará la marcha de Malvinas. Fue el acto que fue a la madrugada. Claro, sí, exactamente. Una cadena nacional. Una cadena nacional. De la mañana. Sí. Exacto. Ahí está a la izquierda de Milei, está Laura Richardson. Ahí está. Increíble. Ese día se anunció una base conjunta entre Estados Unidos y Argentina, de la cual obviamente después no se construyó ni un solo ladrillo, pero que también va en contra de la ley, porque esas cosas se tienen que aprobar en el Congreso y Milei lo anunció ligeramente. Vamos a ver el tape 12, donde Milei confirma esto mismo que está contando Nico Lantos. Mira. Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. El aliado es Estados Unidos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. ¡Ey, dale! Mirá, lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Porque al hacer una base militar en la Antártida, discúlpame, en Ushuaia, no, Dios mío. Avala el reclamo sobre la Antártida. Claro. No, lo que hay que reclamar y lo que hay que volver a tomar nuestras islas, que son nuestras. Y ahí y te hago una pregunta. ¿Y Ushuaia es la capital de qué? ¿Y Tierra del Fuego? ¿Y qué más? ¿Islas Malvinas? Claro, Georgia, Sandwich del Sur y todo el espectro marítimo. Dale. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale. Dale, que la saquen del ángulo, dale. Bueno. Un Hércules. Vos sabés que en la Casa Rosada me han dicho más de una vez que están convencidos de que Milei va a recuperar las Malvinas. No es joda, en serio, me lo han dicho más de una vez. En Casa Rosada, gente seria, importante, me ha dicho... Pero pasa que ahí vos ya estás haciendo un supuesto que por ahí va un debate. Gente seria en la Casa Rosada. Entonces está bien, vos querés seguir entrando a la Casa Rosada, te lo concedemos. Claro. ¿Sabemos para quién la va a recuperar? No. Pero ¿sabes que lo que dijo hoy Milei ya lo dijo en otra oportunidad? Vamos a ver el tape 13, donde él dice parecido a lo que contó hoy, mira. Javier, y te quería preguntar también, porque se habló mucho esta semana del tema Malvinas, por lo que dijo Diana Mondino, que reconocería el derecho de los isleños. ¿Cuál es tu postura? A ver, nosotros lo que decimos es que, las Islas Malvinas son argentinas, ¿sí? Y digamos, si la soberanía no se renuncia. Ahora, también es cierto que hubo una guerra, en la cual nosotros perdimos, ¿sí? Ese es un punto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong. O sea, tal que después de un determinado momento las islas puedan volver a la Argentina. Ahora, para eso tiene que haber un acuerdo entre Argentina
Inglaterra, pero no se puede desconocer, digamos, la posición de aquellas personas que viven en las islas. Bueno, similar, ¿no? Similar, por eso digo, hoy es el corolario. Vamos en cortito, pique, con noticias sobre el gobierno y la Malvinas, y las Malvinas y la causa Malvinas. Vamos a la placa 14, con cosas que están pasando en todo este año. A ver, los británicos se jactan de la libertad que poseen para realizar ejercicios militares en Malvinas. Las Fuerzas Armadas británicas aumentan su presencia en las islas, donde llevan a cabo entrenamientos aéreos sin restricciones. La falta de una respuesta contundente del gobierno argentino subraya la inacción ante la militarización del territorio. Vamos a la placa 15, con Luis Petri. Ahí vamos a ver la noticia de Infobae, que solicitó en Bruselas que Argentina sea considerada socio global en la OTAN por instrucción de Milei. El ministro de Defensa se reunió en su momento con Mircea Geoana, número 2 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa condición le permitiría al país modernizar las fuerzas armadas. Vamos con la placa 16 también. Cosas que fue haciendo el gobierno, que siguen todavía. Ahí estamos viendo Malvinas, una guerra de la OTAN, bueno, diferentes cuestiones que hoy también hay otra noticia, hay más novedades sobre todo lo que es la causa Malvinas y este gobierno. Hay una noticia muy interesante que publica el diario AR, que voy a repasar ahora mismo, que tiene que ver con todo esto justamente, y es que hay un radar inglés instalado a 600 kilómetros de Malvinas, sigue bajo sospecha, y cerca de Milei se niegan que haga espionaje. Ahí estamos viendo, Esta noticia es interesante, es una nota que publica hoy el diario AR. En las horas previas del aniversario, el municipio de Tolwyn presionaron para conformar una comisión permanente sobre este aparato tecnológico inglés, y la Casa Rosada frenó la autorización con la que amagó el año pasado tras gestiones con la empresa Leo Labs y la Embajada de Estados Unidos. Bueno, nada, esto es básicamente parte de la cantidad de cosas que fue haciendo este gobierno con respecto a la causa Malvinas. Me das el pie perfecto para un comentario breve que quería hacer. Les voy a pedir la placa 20, que tiene que ver con la foto que tiene Javier Milei de Margaret Thatcher en su despacho. Algo que se mencionó en varias notas y que incluso alguien llegó a sacarle una foto. Creo que está ahí en esa placa, la número 20 de las de John. Porque se ve en la foto que está la estampita, la fotito de Thatcher, y al lado una de Ronald Reagan, al cual ahí se lo ve perfectamente, ¿no? Esto es exclusivo de noticias, sí. Sí, esto es data del colega Juan González. El biógrafo no autorizado. El biógrafo no autorizado. Este es el despacho de Milei, presidencial. Y vemos a Thatcher y a Reagan. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué Milei admira tanto a Thatcher y a Reagan? ¿Por Malvinas? No, lo de Malvinas es secundario. Milei admira tanto a Thatcher y a Reagan porque Thatcher y Reagan fueron quienes, desde finales de la década del 70 en el caso de Gran Bretaña y principios de los 80 en Estados Unidos, implementaron el modelo neoliberal que implicó desregularización, precarización, y que fue el comienzo del final del estado de bienestar y por lo tanto del estatus que tenía en su momento la clase media. Un par de datos nada más para que se entienda esto. Hasta antes de Thatcher y Reagan, 9 de cada 10 personas que vivieran en Estados Unidos, en Europa Occidental, incluso en países como la Argentina, Brasil, Turquía, países con cierto nivel de desarrollo, al llegar a 30 años tenían mejor poder adquisitivo que el que habían tenido sus padres cuando tenían 30 años de edad. No sé si se entiende. Alguien que en el año 80 tenía 30 años porque había nacido en el 50, ganaba mejor que lo que había ganado su padre al tener su misma edad. 9 de cada 10. Hoy, después de casi medio siglo de aplicación de las políticas de los Thatcher y los Reagan, se dio vuelta a eso. Solamente una persona de cada 10 al llegar a 30 años tiene más poder adquisitivo que el que tuvieron sus padres a esa edad. Y otro dato más. Hasta 1980 el salario promedio del presidente de una empresa equivalía a 25 veces, perdón, a 60 veces el salario del que estaba ingresando en esa empresa. Hoy es de 250 veces esa diferencia. Se multiplicó casi por 5. Lo cual explica muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día. Y explica por qué hoy en día la clase media está colgada del pincel, que es el tema del que hablamos durante un rato
en la primera hora y del que vamos a volver a hablar ahora con Cande. Milei admira a Thatcher y a Reagan porque fueron los que pusieron en marcha, fueron los primeros topos que llegaron al gobierno mediante el voto para destruir el Estado desde adentro, para ponerlo en sus propios términos. Y lo hicieron tan efectivamente que este es el resultado que tenemos. Y Thatcher tenía una frase que decía: la economía es un método. Lo que vamos es por el espíritu, por el alma de la sociedad, que era esa clase media que además de tener buenos ingresos, era una clase media robusta, que tenía partidos políticos que los representaban, sindicatos que los representaban, y no es casual que lo primero que hicieron Thatcher y Reagan cuando llegaron a la presidencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos fue quebrar al movimiento sindical de cada uno de esos países. Thatcher contra los mineros, Reagan contra los controladores aéreos, con medidas de fuerza muy duras que lograron de alguna manera disciplinar a todo el movimiento obrero en esos países, y eso fue lo que permitió que 15 años más tarde, con Bill Clinton y con Tony Blair, lo que era la izquierda de esos países dejara de representar esos movimientos obreros y tuviera mucha más permeabilidad de los capitales financieros. Es importante entender por qué Milei idolatra tanto a Thatcher, porque está intrínsecamente vinculado con lo que estamos viviendo hoy en día, tanto en el bolsillo de la gente como en la relación con los sindicatos y con cualquier tipo de pelea que se le quiera poner a este gobierno por delante para tratar de convencerlos. Y te sumo algo más que me parece que tiene que ver con las reivindicaciones populares. El 14 de abril de 2013, cuando muere Margaret Thatcher, se festejó en el pueblo inglés, se festejó en los sindicatos, y hubo una entrevista que a mí me quedó grabada, que le preguntaban a un minero, que los mineros fueron de los más afectados, decía, ¿no les parece de mal gusto estar celebrando la muerte de una persona? Y dijo, me da igual si es de mal gusto, peor es lo que hizo ella, lo que nos hizo ella, y creo que tiene que ver con los legados que tienen Thatcher, Reagan, y que va a tener seguramente Milei. Estados Unidos fue un jugador clave en la guerra de las Malvinas, por eso se cuestiona que hoy, justo hoy, 2 de abril, Milei se vaya a Estados Unidos. Y para cerrar la columna, mirá lo que hizo hoy Milei después del acto de Malvinas. Fue a la Casa Rosada, hoy 2 de abril, Milei, y salió al balcón de la Rosada, pero no salió solo. Mirá con quién salió hoy, 2 de abril, al balcón. No es Boris Johnson otra vez, ¿no? ¿Cómo? Boris Johnson otra vez, no. Por suerte, no estuvo en el balcón un ex primer ministro británico como ya hicieron. Pero mirá lo que hizo hoy, 2 de abril, Milei en el balcón de la Casa Rosada, mirá. Ahí está Milei. Ahí sale Milei al balcón. Lo que te comentaba. ¡Javi! Recibieron a uno de los niños que estaba aquí afuera. Y ahí sale quién está al lado. niño en cuestión. El que grita Javi Javi es el mismo que gritaba Boris Boris. Puede ser el mismo. ¿Le pagan a alguien para que se pare en la puerta de la Rosada? Pero mirá quién está al lado. Javier Milei, Karena Milei, y mirá quién está al lado ahí. ¿Quién está? Robertito Funes Ugarte. ¿Está por asumir como vocero? Me lo pregunto también, Yo ya lo pongo como candidato a suceder a Dorni, Déjame decir una cosa adicional. Yo entiendo todo y lo de Reagan, Thatcher y todo ese recorrido, pero la verdad que es una ofensa a la historia, es una ofensa a miles de familias que perdieron a sus chicos y los nenes de 18 años que iban a las Malvinas y murieron. Es una ofensa, además, viste, porque nosotros hablamos de la soberanía, digamos, lo humano, de lo que fue las Malvinas. Pero se caga en toda esa historia, en todas esas personas, tiene cero empatía con la historia, digamos. Está bien, vos podés estar de acuerdo ideológicamente con Reagan, con el Fondo, con el Banco Mundial, pero ¿cómo vas a reivindicar a alguien que mató, ordenó matar, ordenó hundir el general Belgrano, digamos, donde vos agarrás y decís, pero pará, este es el enemigo que mató gente tuya, digamos, jóvenes, pibes. No, totalmente de acuerdo. El tema de la historia de las Malvinas. Es que el punto era complementar, te lo agrego. Sigue haciendo daño Thatcher, no solamente hizo daño en el 82, sino que nos sigue haciendo daño hasta ahora. Pero es que además el mismo énfasis que Javier Milei pone en valor respecto de Margaret Thatcher a la hora de implementar sus políticas, también alguien puede decir, y la verdad que hay que ver el tesón que le ponía Adolfo Hitler a sus políticas, el combate al comunismo, es decir, si vos querés recortar, como le canta a Milei recortar las cosas y decir, la inflación viajaba, nosotros estamos... Es decir, el tipo recorta de su campo visual, de su campo intelectual, algo que le interesa y lo magnifica hasta límites insospechados, pero recortando así...
la verdad que podés poner en valor cualquier cosa. Los jóvenes que murieron, los jóvenes que volvieron y fueron ocultados por los militares, los que se suicidaron. Vos podés reivindicar a las mujeres, las enfermeras que también estuvieron en el sur para atender a los... Digamos, tenés un montón de cosas humanas. Sí. Cero, Milei. Cero Milei. La humanidad no está en su repertorio. Incluso en lo simbólico. Él tiene una foto de Margaret Thatcher en su despacho. ¿Tiene una foto de los combatientes de Malvinas? No. ¿Tiene una imagen de Malvinas Argentinas? Pero no escúchame, ayer... ¿Tiene algo en relación a la Argentina? ¿O tenemos un presidente que si hoy en la entrega de premios le dicen querés ser un estado más de Estados Unidos, dice sí, por favor, ¿dónde firma? Tenemos un presidente que se nacionalizó italiano siendo presidente de la Argentina. Digo, ya no hay mucho. Para cerrar el tema, ayer se hizo un acto muy importante en la Casa Rosada sobre Malvinas. Vinieron las 3 fuerzas, hubo 2 combatientes, los llevaron al salón Islas Malvinas. No hubo ni un funcionario, no hubo ni un ministro, no estuvo ni el presidente. El presidente estaba en Balcarce ayer 50, estaba en la Casa Rosada, estaba adentro. Sonó una banda muy buena de la Marina, hizo un ruido bárbaro en la Casa Rosada, bien, porque digo, para que nos enteremos, che, hay algo. Fuimos, no había nadie, no había ni un funcionario, pero de menor rango, no había nada. Estábamos los periodistas mirando y nadie más. Y eso fue en la Casa Rosada. Milei estaba a nada, 5 metros, se podía haber acercado tranquilamente. Adorni podría haber ido, y no fue nadie. Y un datito más para ya cerrar este tema, y les pido el tape que me acaban de cantar, porque Milei dio una nota después del acto. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos decían que Milei iba a abrir la Casa Blanca? Sí. Y ayer nos dijeron, bueno, no, en realidad va ahora a reunirse con Trump, pero no oficial en la Casa Blanca, sino en Mar-a-Lago. Bueno, le preguntaron por la reunión a Milei. No dijo fue un cabaret como los Simpsons, pero le pegó en el palo, mirá. Muchos es sorpresivo el viaje que va a hacer a los Estados Unidos, donde en teoría hay un encuentro con Donald Trump. ¿Esto está confirmado? A ver, el tema es el siguiente, tanto al presidente Donald Trump como a mí nos van a estar entregando un premio. Sí. El premio que me entregan a mí se llama León de la Libertad. Ajá. Y justamente por la defensa y la lucha de las ideas de la libertad y de plasmarla en los hechos. Y también va a estar siendo premiado el presidente Trump. Eso va a ser en Mar-a-Lago, y así es que vamos a estar compartiendo espacio, y bueno, y si la agenda lo permite, probablemente hagamos una reunión informal. Es espectacular, porque ayer desde el gobierno ya te estaban vendiendo el humo de que se venía un préstamo directo del Tesoro, de que se juntaba con Trump para destrabar lo del Fondo Monetario. Y no ahora resulta que van a estar en la misma habitación. León de la Libertad, no lo subestimes. Es mejor premio que el que les dieron en Brasil. Me están soplando acá por cucaracha que también habló Karina. ¿Esto es cierto? ¿Habló Karina? Pará, ¿esto es cierto? Tano, mirá que te lo estoy por presentar, ¿sí? Mirá, no habló casi nunca, ¿sí? Yo confío en vos, ¿eh? ¿Me tiro a la pileta? ¿Como Charlie me tiro? ¿Hay agua? ¿Sí? Dicen que habló Karina, a ver. ¿Usted va a ir acompañado por parte de su equipo económico? ¿Es verdad que va a viajar el ministro Caputo? Voy a estar viajando con el ministro Caputo y con mi hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Está acá al lado, siempre. Ah, está acá. Siempre está acá. Saludalo, Horacio. Solo saludalo, si querés. Hola, Horacio, buenos días. Karina, ¿cómo las ganas que tenemos de hacer una entrevista? Karina, ¿cuándo va a romper el silencio? Pará, Horacio, lograste que te hable. No, aprovecho y le pregunto cuándo va a romper el silencio. Es la figurita más difícil del álbum, Karina Milei, presidente. Bueno, por eso, mucho no le gusta hablar. Gracias a los dos, gracias por eso. Está muy bien. Increíble. Bueno. Decile hola al abuelo. Yo hablé con... Perdón, dice que es difícil. Yo hablé con Karina. ¡Esa! ¡Vamos! ¿Y qué te dijo? Pará, ¿qué te dijo? Hablamos del... Hola, ¿qué tal? Lo voy a contar públicamente. Hablamos del perro, de su perro, de Thor. ¿Ella tiene un perro aparte? Me la crucé en un pasillo de Casa Rosada y ella estaba con su perro Thor. Ella tiene un perro. Ajá. Milei tiene sus 4 perros y ella tiene su perro Thor. ¿Y vos? Hermoso perro. ¿Y vos tenés? ¿Cómo? ¿Vos tenés? ¿Qué cosa? No, pero nos pusimos... Es hermoso el perro. Muy lindo. Es el que había participado del concurso de Guido Kafka, ¿no? Del programa. Sí. Muy lindo, pelo largo. ¿Y qué hablaste? No, este es nuevo, este es otro. ¿Es otro? Este es nuevo. A ver, pero ¿cómo fue el diálogo? El de... Hola, Karina.
No, Pero le dijiste, hola Karina. Sí, hablamos. ¿Y qué te dijo? Hola Johnny. Su frase de cabecera es yo no hablo, yo trabajo. Cuando vos le preguntás algo periodístico, alguna consulta periodística. No, lo periodístico no, lo cotidiano. ¿Qué le dijiste? Fui directamente al perro. Hola, ¿cómo va? Prometió llevarlo a alguna conferencia de Adorni. Fue muy simpático, esto hay que decirlo. Pero ella lo cuida, le compra la comida. Sí. Lo cuida todo. Prometió llevar a una conferencia de Adorni y no lo llevó nunca. Todavía es muy lindo el perro. Lo que sí, periodísticamente no te da ningún material porque te contesta eso. ¿Vos la ves contenta o estresada? La veo... No, estresada no la veo. Contenta tampoco. Es una persona, se muestra muy seria, es una persona muy seria y se la ve muy responsable. ¿Va acompañada cuando camina por la Casa Rosada o va sola? No, yo la he visto muchas veces sola, digamos. No está con una secretaria o un secretario al lado. No está tampoco con guardia militar ni nada. De hecho, la he visto caminar por el patio de las Palmeras con Lule Menem y Martín Menem tranquilamente. ¿Y todos los días tiene vestuario diferente? Sí. Sí, se volvió una persona muy coqueta. Las personas que acceden al poder se vuelven muy, muy coquetas. ¿Vos le ves diferencia del primer día de la Casa Rosada a hoy? Claramente. No voy a entrar en detalles, pero claramente... Y yo quiero los detalles. Pero hay cosas que son de la intimidad que no sé... ¿Qué intimidad? Se nota que tiene vestidos más caros, que se hizo algunas cosas estéticas. Qué difícil son ustedes. Cosas estéticas. Vos lo ves... Jonathan va a extrañar la compañía de Santiago Caputo. El pelo ha mejorado. No, esto sí me han contado que se puso a hacer una dieta estricta en su momento, a mitad del año pasado. Esto ya lo conté. Igual, ¿Vos viste que había subido de peso, después bajó? No me voy a opinar de los cuerpos ajenos. Me va a matar Candelaria Boto. Hay gente que aprendió. Me va a matar Candelaria Boto. Hay que decir con un tarifario para las entrevistas para el hermano. Subió bajo de peso, ¿lo ves a Milei? Lo ves. Perdón, Mariano Martínez está haciendo una pregunta, ¿verdad? No, si anda por ahí con un tarifario para las notas con el hermano. Bueno, no la vi, no me consta. No me consta. Estoy hablando de escenas cotidianas de la Casa Rosada. Yo no dije que Karina Milei cobra por las entrevistas del Igual hermano. les digo algo. Hace el color de pelo. Sí. ¿Es natural el rubio? No, se tiñe. ¿Vieron que dicen que toda excepción tiene una regla? Bueno, eso de que la gente cuando accede al poder se pone más coqueto y está mejor, tiene una excepción notoria en la Argentina, que es el presidente, que sigue vistiéndose igual, con lo mismo... Sí, Milei no cambió. ¿Usa anteojos? ¿Karina Milei? Sí. ¿Tiene para leer usa anteojos? No. Me matan las dudas. Me matan. No usa anteojos. No la vi con anteojos. Sol nunca sabe... No. ¿Usa zapatos altos? No. Claro, es alta ella igual, ¿no? Es muy alta. Karina Milei es muy alta. ¿Es más alta que Javier? Claramente es más alta que Javier Milei, que igual Milei tiene fama de petizo, pero no es tan petizo. Bueno, pero por ahí tiene los tacos de las zapatillas. No. A ver, no es alto. Milei no es alto, pero no es una persona petiza. Es nuestra altura, por eso. Es acomplejado simplemente. No es petizo, es acomplejado. Tiene complejo de petizo, pero no es petizo. No, 1,80 no mide, claramente. No. Es un poquito más bajo que yo. Mira, yo mido 1,76. Pero se lo hizo poner en la Wikipedia. Va a medir 1,80. No, 1,80 no mide. Pues podemos... nos queda media horita de programa y muchísimas cosas y muchísima información para compartir. No porque no sea valiosa saber cuántos centímetros miden los tacos de Karina. Ustedes me meten en un túnel. Pero... ya tengo un montón para las reuniones sociales, tengo un montón de información. Claro. Bueno, Mariano, quiero preguntarte por el paro del 10. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo están tomando en el gobierno? ¿Si es cierto o no es cierto que con el tema de la conciliación obligatoria los de transporte van a tirar boludos? ¿Cómo viene eso? Vos hablaste recién... Perdón por el francés, ¿no? Vos hablaste hace un ratito, Nico, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, de qué manera cimentaron su estadía en el poder a través de el quiebre de las estructuras sindicales en sus respectivos países. Bueno, va camino a eso Javier Milei, veremos cuál es la efectividad en esa tarea, y tiene por delante algo que no es menor, que es el tercer paro nacional en su contra, convocado por la CGT y con adhesión, por supuesto, del resto de las centrales obreras, movimientos sociales y demás. Ahora, en el medio de ese anuncio, lo que hubo también en paralelo fue la disposición de un paro sectorial de la Unión Tranviarios Automotores, el sindicato de colectiveros, que debía practicarse el viernes pasado. Ese paro quedó conjurado por el dictado de una conciliación obligatoria. Esto es una herramienta administrativa que está en poder de la Secretaría de Trabajo, del ex Ministerio de Trabajo,
que le impone al gremio un estadio, una instancia de paz social obligada para negociar su acuerdo sectorial. Esa instancia de paz social rige y va a estar vigente, todo indica que es así, hasta incluso después del paro nacional del 10 de abril. ¿Qué pasa en este escenario? Bueno, pueden pasar un montón de cosas. Mañana hay una reunión en el conflicto de los colectiveros. Mañana podría incluso arreglarse, podría firmarse la paritaria. Lo que yo vengo a contarles es que en cualquier caso, se arregle mañana la paritaria, no se arregle mañana la paritaria, decida la UTA acatar una conciliación obligatoria que no tiene que ver con su conflicto sectorial, sino que el gobierno pretende que se extienda al paro nacional o no. En cualquier caso, el gobierno va a hacer lo posible por obligar a que haya colectivos el 10 de abril. ¿Y de qué modo lo va a hacer? Bueno, ya en la Secretaría de Trabajo están operando sobre un menú de amenazas, que lo podemos ver, entiendo que lo tenemos en placas, para graficar de qué modo esperan estimular y forzar que haya colectivos. Los colectivos son el medio de transporte de 9 millones de personas a diario en la Argentina y sobre todo la gran mayoría de ellos dentro del área metropolitana de Buenos Aires, donde se trasladan todas las personas que viven en la capital y en el conurbano bonaerense. Al sindicato, a la Unión Tranviarios Automotor, después vamos a hacer un llamado a pie de página de cómo trabaja sobre esto la propia UTA, porque acá, digamos, no es solo un comedor de piedra víctima de estas amenazas la UTA, sino que tiene voz y voto sobre este escenario. El gobierno dice, si la UTA para el 10 de abril junto con la CGT, estando vigente la conciliación obligatoria, y todo indica que esto va a ser así, y si no es la conciliación obligatoria, es la paz social que deriva de un eventual acuerdo, con lo cual la trampa está perfecta. Puede haber multas económicas sobre el sindicato y llegar hasta el quite de la personería. La personería gremial de un sindicato es una suerte de DNI, es lo que valida su existencia y su ámbito de representación. Es interesante poner un ojo también en la Corte Suprema, porque seguramente si se diera una situación así, en la cual el gobierno intenta una sanción tan fuerte contra un sindicato, sobre todo si es un sindicato grande, más allá de que eso se tramita en los fueros correspondientes, termina en la Corte Suprema. Y este gobierno está queriendo armar una Corte Suprema muy pro empresa. Ya es muy pro empresa. García Mansilla terminaría de cimentar ese perfil. Con lo cual no es menor, porque forma parte de la amenaza. Mirá que tengo los votos para quitarte esa personería y que el caminito llegue hasta el final. Absolutamente. Por eso decimos, el menú de amenazas que maneja el gobierno van desde la propia organización sindical, la Unión Tranviarios Automotor, hasta los propios trabajadores responsables, a los choferes, que con toda lógica, la CGT, que los representa como central obrera, les abarca en su ámbito de representación, dicen, che, yo quiero parar junto con la CGT. ¿Qué dice el gobierno? Si paran los trabajadores, las empresas van a estar con el derecho de descontarles el día, eso es de mínima, cosa que no es técnicamente así. Después vamos a discutir también, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las bibliotecas y de los juristas y de los abogados laboralistas y de los académicos dicen, es un disparate lo que está planteando el gobierno. Por eso quiero hacer esa aclaración también. Pero dicen en el gobierno, las empresas van a poder descontarle el día a los colectiveros que no hagan su tarea ese día, y hasta las empresas van a poder despedirlos con causa. Vos fijate el grado de amenaza que tiene el gobierno sobre esto. Y hay una tercera dimensión de las amenazas que maneja el gobierno respecto de los trabajadores y el gremio, eventualmente, si quisieran avanzar sobre el paro el día que la CGT convoca una huelga, que es decirles a las empresas, estimularlas a que presenten demandas por daños y perjuicios. ¿Contra sus trabajadores? Claro, contra los trabajadores y contra el gremio, porque van a decir, a ver, nosotros prestamos un servicio, si no prestamos ese servicio, nosotros el gobierno nos multa, por ende trasladamos al gremio de los trabajadores un criterio de demanda por daños y perjuicios según el Código Civil y Comercial. Vos fijate la elaboración jurídica, recordemos en esto que hay muchos abogados que están en el gobierno. Julio Cordero, el secretario de Trabajo, es abogado de Techín y no es casual que este diseño tenga este carácter. Pero la idea es que también esté la amenaza. Todo esto tiene que ver con la previa, es decir, todo tiene que ver con presentar un menú de alternativas para desalentar el paro, sobre todo en el transporte de colectivos. ¿Cuál es la lógica?
que si hay colectivos disponibles, los empleadores de todo el resto de los trabajadores y no solo de los choferes van a poder decirle, che, vos fijate si querés parar, porque colectivos va a haber. Si va a haber colectivos y no venís a trabajar, te arriesgás a un escenario de ponerte en contra de tu empleador. Por eso digo, hay un paso más que el gobierno en algún momento estudió y por ahora no lo maneja, y esto tengámoslo muy presente porque es un tema súper delicado, y ahí sí que empieza a aparecer el fantasma de Thatcher y Ronald Reagan, que es la declaración de huelga ilegal. El gobierno en algún momento barajó la posibilidad... La ley bases estaba en la primera versión, ¿no? Hay sectores... Con los bloqueos. No, eso es respecto de los bloqueos. Acá tiene que ver con la declaración de una huelga, y tiene que ver esto con jurisprudencia, con la Organización Internacional del Trabajo, con estamentos internacionales. ¿Bajo qué criterio en algún sector del gobierno se barajó la posibilidad de declarar ilegal la huelga de la CGT del 10 de abril? En el sentido de que la OIT... protege el ejercicio del derecho de huelga porque dice, bueno, ustedes, los sindicatos, los trabajadores tienen derecho a parar si tienen un perjuicio sobre sus salarios, si sus condiciones laborales son alteradas, etcétera, etcétera. Lo que dicen en el gobierno es que la OIT no protege el derecho de huelga cuando éste se ejercita contra políticas. Claro. Que sería, según el gobierno, siempre como si no hubiera, digamos, un deterioro constante, como si el gobierno no estuviera, por ejemplo, pisando las paritarias deliberadamente, que es el eje de este paro. Pero hagámoslo a un lado y sigamos con el razonamiento del gobierno. El gobierno dice, acá la CGT no está parando contra una baja salarial, no está parando contra una reforma laboral, está parando contra las políticas del gobierno y está parando en un escenario electoral. Electoral en varios planos, electoral porque en octubre se vota, electoral porque la propia CGT tiene renovación de autoridades en noviembre y varios gremios también tienen lo propio. Pero haciendo a un lado esto, es interesante ver hasta dónde el gobierno está trabajando para desalentar, y esto también da cuenta de cuánto le preocupa al gobierno. Yo ayer el pregunté en paro Casa del 10 de Rosada abril. a una de las personas más importantes que toma decisiones que tiene relación con Casa Rosada y me dijo, el transporte no puede parar. El viernes no puede parar, no hay manera que pare el transporte. Van a hacer lo posible para que el transporte no pare. Hay que ver qué hace el transporte, esa es mi duda. Que no... Sí, tenés el otro eje nodal del transporte automotor, del transporte de pasajeros, que es el transporte ferroviario, sobre el cual no pesa por ahora una conciliación obligatoria que pudiese evitar la huelga. Pero siempre está a tiro de un conflicto circunstancial o que empujen a un gremio a un conflicto para a su vez dictarle la conciliación obligatoria. Ahí es donde también empiezan a aparecer otras suspicacias. ¿Es casual que la UTA del gremio de Roberto Fernández, un sindicalista que en Casa Rosada, lo contamos en el Destape en su momento en exclusiva, se declaró como mileísta de la primera hora? Fan de Milei. ¿Es casual que ese gremio haya lanzado un paro de actividades la semana anterior o 15 días antes de un paro? Está bien. Ante la posibilidad muy cierta de que se dictara una conciliación obligatoria y que el gobierno pudiera utilizar esto como argumento. No podemos saberlo. No podemos saberlo, pero no deja de ser de haber una suspicacia que anida dentro de la propia CGT. Dicen, bueno, todos conocemos a Roberto Fernández. Claro. Sí, claro. Nos vamos a enterar dentro de 8 días, 9 días, ¿no? 8 Sí, días. va a haber mañana que se retoma la actividad, va a haber una reunión organizativa en la CGT. Dicen en la mesa chica que Roberto Fernández cerró el teléfono y que solo atendió a uno de los miembros de la cúpula de la CGT y les dijo, yo voy a parar el 10 de abril. Vamos a ver, porque hubo otras oportunidades donde Roberto Fernández, y recuerdo un paro de todos los gremios del transporte del 30 de octubre pasado, donde el único que se abrió porque le arreglaron su propia paritaria fue la UTA. Sí, sí, sí. Tengámoslo presente. Cande, vamos a ponerle un ojo a los números de recaudación que suelen servir para entender cómo está funcionando una economía. Es como cuando se le hace un análisis al aceite de un auto para saber cómo está dando el motor, ¿no? Exacto. Es una buena manera de entender con números que son concretos, no se puede mentir en la recaudación y que puede servirnos para entender otros números a los cuales nos aproximamos de forma menos clara. Exactamente, salió la recaudación de marzo, que como marzo tuvo un aumento del 7% en esa recaudación en términos reales. Recordemos que la base de comparación, marzo de 2024, efectivamente era un mes muy atravesado por la recesión económica, porque estábamos viviendo los impactos del aumento del 118%
10% en el precio del dólar. Así que la base de comparación es muy baja, por eso se ve en principio ese aumento del 7%. En la placa 3 tenemos efectivamente en el acumulado estos primeros 3 meses del año cómo viene siendo la variación en los distintos impuestos. Hay obviamente una caída del impuesto país del 100% porque no existe más el impuesto país. La siguiente caída es de bienes personales y eso nos tiene que llamar la atención porque tiene que ver justamente con la reforma tributaria que hizo este gobierno que posibilitó el adelanto de cuotas de bienes personales, así que durante los próximos 5 años vamos a ver esta caída en términos de cuánto aporta bienes personales, que es el único impuesto que grava la riqueza en nuestro país, el único que tenemos y que fue achicado en su alícuota, pero además permitieron que lo pudieran pagar básicamente por adelantado, así que vamos a ver esa reducción. El otro que se achicó mucho tiene que ver con los derechos de exportación, más conocido como retenciones, porque estamos viviendo un periodo de baja temporal de retenciones en este intento del gobierno de aumentar la liquidación de la cosecha, aumentar esa liquidación de dólares. Entonces, en términos de quiénes pagan menos impuestos en este año que el año pasado, bueno, los más ricos y los agroexportadores principalmente. Ahora, cuando vamos a cuáles fueron los aumentos más grandes, ahí lo vemos más grande en pantalla para quienes están en YouTube, pero los beneficiarios en esta redistribución fiscal fueron efectivamente los más ricos como individuos y también los más ricos en términos del sector económico agroexportador. Cuando vamos a los más perjudicados, o sea, al final de la tabla, tenemos las ganancias, porque en marzo del año pasado no estaba todavía la ganancia de la cuarta categoría, que es básicamente la ganancia que pagan los y las trabajadoras. Entonces ese aumento del 38,9% se explica porque ahora volvieron a pagar el impuesto a las ganancias las y los trabajadores. Y por último, el que más creció tiene que ver con los combustibles líquidos, que es el porqué, la razón de que aumenta la nafta todos los meses, ¿no? Yo siempre, es una charla que tenemos con Ari frecuente, porque digo, vos cargás el tanque, tenés que cargarlo los últimos días del mes porque sí o sí aumenta, y no necesariamente aumenta porque cambie el precio internacional de la nafta o por una condición de costos, sino que es por la actualización justamente de este impuesto a los combustibles líquidos. Y hay ciertos reacciones, se podría decir, en relación al laburo que está haciendo Arca en esta redistribución del ingreso, porque vemos que son los más ricos los que pagan menos ingresos y los trabajadores los que volvieron a pagar el impuesto a las ganancias, y todos en términos de combustibles líquidos, más allá de que tengamos auto o no, obviamente el aumento del precio de la nafta se traduce en el resto de los precios. Y tengo en el 1 un video que subió el blog del contador, que yo lo respeto por su honestidad intelectual, porque la realidad es que ha sido una persona que ha apoyado. Fan de Milei. Fan de Milei, sí, gracias por decirlo vos. Y en el tape 1 tenemos un tweet que ha compartido que tenía que ver con, bueno, cuáles son las medidas que ha hecho Arca a favor de los contribuyentes. ¿Lo tenemos? Ay. Ya las vamos a ver. De mazo igual, Estuvo Stina hace poco. Bien, es un señor que le están sacando la espuma como después de tatuarse y no efectivamente no tiene nada. Que eso no lo hay medidas de diga. Arca. Exacto, que lo diga el blog del contador, que efectivamente fue alguien que apoyó mucho a este gobierno, habla de que ni ellos ven esas mejoras en la parte impositiva, que era una de las banderas de este gobierno, en términos de favorecer a los contribuyentes y no solo a los sectores más ricos del país. Muy bien, gracias, Cande. Agus, contanos un poco cómo sigue el tema en la ex-ESMA. Dentro de toda la población argentina es víctima de este gobierno, pero claramente hay un ensañamiento especial con los trabajadores en el área de derechos humanos del Estado Nacional, y esto sigue. Sí, bueno, veníamos contando también la semana pasada esto de los ataques discursivos por parte del gobierno, el video negacionista el 24 de marzo, y hay un correlato también en las medidas que están tomando. Siempre decimos, ¿no? Hay un ataque también individual a cada trabajador y también colectivo, ¿no es cierto? Y bueno, y es en este contexto que esta semana se le ocurrió al ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, anunciar una auditoría que no estaba programada para nada. ¿Y que esto qué implica? Como siempre
está este discurso también de hay que auditar, no se dejan auditar, lo escuchamos también todo lo que tenía que ver con las universidades. Y esto lo que termina implicando es que se congelan los fondos destinados a la ex-ESMA, específicamente a los trabajadores del ente público ex-ESMA, que es tripartito en realidad. O sea, esto está compuesto por la Secretaría de Derechos Humanos, donde también hubo un ajuste súper significativo y que inclusive está afectando ya hoy la defensa de las querellas, sobre todo, que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad. Después también está Ciudad y está el directorio de los organismos. Bueno, tenemos la nota de Antonella Bernetti que ayer reveló esto que estaba sucediendo en la placa 1. ¿Y qué pasó? A raíz de esto, los trabajadores decidieron llevar adelante un paro por tiempo indeterminado. Se reunieron ayer, luego de que se diera a conocer esta situación. Son 180 personas las que están en esta situación, de que estamos hablando de que no van a cobrar el sueldo. No lo van a cobrar directamente y lo dicen abiertamente desde el gobierno. Entonces se juntaron a ver si podían encontrar algún tipo de solución. Hubo promesas más que nada, pero nada concreto, con lo cual los trabajadores siguen con el paro por tiempo indeterminado. Bueno, y tenemos el audio de Diego de los Santos, que es delegado de ATE, y nos comentaba también, porque otra de las estrategias de este gobierno tiene que ver con cómo sabe que hay ciertas leyes, ciertos organismos que están protegidos por ley. No sé, pienso en, no puede ir contra el aborto, igual sabemos que va a presentar un proyecto, pero ¿qué hace? Desfinancia todo lo que tiene que ver con la provisión de misoprostol. Bueno, acá lo que está haciendo en algún punto, a través del ajuste, es congelar el funcionamiento de la ex-ESMA, y esto nos comentaba Diego de los Santos en el tape 9. Quizás una observación que haya que hacer en relación a la situación presentada con el congelamiento que hace unilateralmente el Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia, es que nuestro sector está creado por ley, tanto en el ámbito del gobierno de la ciudad como en el Estado Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Estado Nacional quisiera avanzar en la disolución de nuestro sector, formalmente debería pasar por ambas cámaras, tanto a nivel del gobierno de la ciudad como a nivel nacional. Evidentemente no tienen los consensos para poder hacerlo, y lo que están haciendo, congelándonos las partidas presupuestarias, es una intervención de hecho para intentar disolver nuestro organismo, lo que configura gravemente una ilegalidad, ¿no? Ya trascendiendo inclusive la situación de no pagar los salarios a los trabajadores. Pero bueno, de este gobierno sabemos que no podemos esperar nada, y nosotros estamos intentando resistir el embate que tiene el gobierno sobre la política pública de derechos humanos. Así que esperemos poder sobreponernos a la situación que nos presenta el Estado Nacional y tratar de garantizar el funcionamiento y que siga funcionando el espacio de memoria, ¿no?, de la ex-ESMA. Bueno, esta es la estrategia, y en la lectura del documento del 24 también los organismos de derechos humanos pusieron sobre todo el foco en lo que tiene que ver con el recorte en la Secretaría de Derechos Humanos. Escuchamos que decían que hay un vaciamiento, desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también de los sitios de memoria, y también de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y hasta hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así. Sí, perdón. No, que te quería recordar simplemente y apuntalar un dato. Vos recordabas esto de las auditorías que se habían hecho en otras áreas. Nosotros nos tomamos el trabajo en Palo y Zanahoria de sacar al aire el otro día 2 entrevistas consecutivas a 2 ejes de lo que había sido la prédica del gobierno en el desfinanciamiento de sectores críticos, con el argumento de auditorías para que no se afanen plata, que fueron el financiamiento universitario y los planes de asistencia a comedores. Hablamos primero con Víctor Moriñigo de la Confederación Interuniversitaria Nacional, que nos dijo, le preguntamos, bueno, 8 meses después que el gobierno dijera que iba a hacer auditorías sobre las universidades, ¿qué se hizo? Y nos dijo básicamente sin medias tintas, fue puro humo, no hubo ninguna auditoría, nosotros estábamos esperando que vinieran y no lo hicieran. Inmediatamente terminamos esa entrevista y llamamos a Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones, alguien insospechado de cuquismo en sangre, si se quiere,
Y le preguntamos, Margarita, ¿cómo anda la asistencia alimentaria al comedor Los Piletones? Dijo que pasado 15 meses no habían recibido nada y que estaban esperando la auditoría que le prometieron que le iban a mandar para reenviarle alimentos. Jamás le enviaron nada. Bueno, adivinen lo que va a pasar con la ex-ESMA y los organismos de derechos humanos. La responsable de eso es Sandra Petovelo. La misma que el pelado Trebuch mostraba que bajó la pobreza. Sí. La foto era Milei y Sandra Petovelo. Sí, bueno, entonces tiene que ver con eso la estrategia. ATE ya intimó al gobierno, lo tenemos en la placa 5, mandó la intimación para que cumpla con su... No llego a leer, ahí está, igual tampoco, pero bueno, para que cumpla con su obligación de cancelar los salarios a todos los trabajadores, es decir, que pague los sueldos básicamente, y bueno, ahí ya avisaba que iban a recurrir a medidas legítimas de acción sindical, esto que decíamos, el paro indeterminado. Y recién Johnny volvía un poco en el tiempo y contaba cómo había sido también que se había construido este ataque a la soberanía de Malvinas de parte del gobierno. Y acá también podemos trazar un poco una continuidad en el ataque a las políticas de memoria. No sé si recuerdan el abrazo que se llevó adelante a fines del año pasado, que sí, fue masivo. Tenemos en la placa 3. Fue masivo, parece un poco que haya quedado atrás, pero se avanzó en esos despidos, sí. De hecho. Nosotros también estábamos diciendo todo lo que tiene que ver con los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, vuelvo sobre esto, ¿no? No es solamente un ataque discursivo. Hay medidas concretas, hay gente que está perdiendo el laburo, hay gente a la que no le están pagando el sueldo también. Y bueno, y ahora se van a reunir nuevamente en asamblea para evaluar los pasos a seguir. Pero mientras tanto se mantiene la medida de fuerza y hoy estamos hablando de un 2 de abril con la ex-ESMA en esta situación también, ¿no? Porque también les preguntábamos eso, ¿qué significa en este momento particular estar atravesando esta complicación salarial? Y nos decían que, bueno, que va en línea también con el negacionismo de este gobierno. Está clarísimo. Gracias, Agustina. Nos quedan un par de minutitos. Corta, Mariano, ¿tenés datos sobre lo que puede llegar a pasar en la Corte Suprema con Cristina? Sabemos que la causa vialidad, que es la que tiene la condena por la cual la presidenta está inhabilitada, porque la buscan terminar de inhabilitar políticamente, una causa irregular, hecha entre funcionarios judiciales que jugaban al fútbol con Mauricio Macri, sin pruebas, con un montón de irregularidades, pero que finalmente deja en manos de 4 jueces con bastante poca legitimidad el futuro político de una de las dirigentes más importantes del país, con todo lo que eso implica. Sí, Nico, quise averiguar en el máximo tribunal cómo estaban siguiendo esto que, por supuesto, tiene en vilo a toda la clase política. Claro. A partir de la confirmación en segunda instancia de la condena en la causa vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, y la denegatoria por parte de la casación de un recurso extraordinario que apuntaba a la revisión integral del expediente que terminó condenando a Cristina y a otros exfuncionarios. ¿Qué hizo la estrategia defensista de Cristina? Presentó un recurso, fue en recurso de queja a la Corte Suprema para, en última instancia, que se pueda revisar y se pueda reabrir ese expediente. Es la última herramienta jurídica que el sistema judicial argentino le da a las personas acusadas cuando creen que fueron condenadas injustamente. Después de esto ya no hay nada más, ya no queda nada. Después de esto, en la Argentina, claro. En la Argentina no hay ninguna instancia más. Lo que diga la Corte va a ser la última palabra en el caso de que la Corte, por acción o por omisión, confirme la sentencia de casación. Cristina Fernández de Kirchner debería empezar a cumplir prisión efectiva. ¿De qué manera lo puede hacer? Bueno, a través de un proceso administrativo que la Corte tiene, que es no voy a analizar este recurso, 280, el famoso 280. La famosa plancha. No voy a analizar este recurso de queja, cúmplase con lo dispuesto en la sentencia por casación. O bien, confirmando el criterio de casación. Esos serían los 2 peores escenarios, si se quiere, para Cristina Fernández de Kirchner. También puede pedir la Corte que en función de lo que plantea la defensa de Cristina, que esto vuelva para revisión y ahí se abre un escenario totalmente distinto. Ahora, ¿qué dicen en la Corte? Que a mí es lo que me parece en términos políticos lo más interesante en este momento.
En la Corte tratan de bajar la espuma sobre la expectativa que todos tenemos respecto de una decisión que suponemos o suponíamos por lo menos inminente. ¿En qué sentido? La Corte puede tomarse el tiempo que quiera o no tratarlo nunca, dejarlo para Bueno, siempre planchado. uno de los efectos de la reforma judicial que no fue es que la Corte sigue teniendo absoluto libre albedrío respecto de la agenda que maneja. Es decir, no tiene ningún apuro, no tiene ninguna urgencia, no tiene nada. ¿Qué dicen? Lo que sí tenemos apuro, porque en un minuto nos vamos, somos nosotros. ¿Qué dice la Corte? Te lo digo facilísimo. La Corte dice, esto va a pasar primero por el Procurador General de la Nación, el interino Eduardo Casal. Claro. Va a manejar en definitiva Eduardo Casal los tiempos, y esto me decían en la Corte, el cálculo es este, si se toma más de 2 meses, esta definición en la Corte no va a llegar antes de las elecciones. Bien. Entonces habrá que ver si Casal apura la jugada, obligando de alguna manera a la Corte a definir. O recordemos si la plancha, además que el kirchnerismo, en este afán de hacer buena diplomacia, planteó el juicio político contra Eduardo Casal en su momento, así como con el resto de los miembros, los miembros de la Corte Suprema. Y recordemos que es una Corte Suprema de gente que dice una cosa y a la semana quizás hace la otra. Con lo cual esto hay que tomarlo también. E integrada por Manuel García Mancilla, que es un tipo que está a tiro de un DNU de Javier Milei, el propio presidente que dijo Cristina va presa. Así es. Bueno, 5 minutos para las 12, tenemos que ir a una tanda antes que llegue Adrián Murano con sus verdades afiladas y de esta forma cerramos el pase de hoy. ¿Tenés algo más ahí, Inspector? No, sí, yo ni necesito más información. Necesito más información. Hay mucha gente diciéndose, ¿cómo sabe tanto de Karina? Yo estoy acreditado en Casa Rosada por el Destape y veo cosas cotidianas. Recién me escribieron un tuit diciendo, ¿qué intimidad tiene con Karina? No pasa nada. Tano, defendeme, Tano, dale, por favor. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana aquí con Roberto Navarro, con todo el equipo del Pase. Hasta mañana entonces y que tengan una excelente jornada. Chao. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.